Strategy Day pensado especialmente para todos los profesionales de recursos humanos y a toda la comunidad de legisgestionhumana.com. Les damos la bienvenida a esta nueva edición. Bienvenidas a todas las personas que están conectando y se van conectando. Y vale la pena iniciar esta conversación y este evento deseándoles a todos los profesionales de recursos humanos un feliz Día Internacional de los Recursos Humanos para todos nuestros colegas. Bienvenidos nuevamente a esta edición de nuestras charlas mensuales que vamos teniendo en cuanto a actualización de temas de talento humano, gestión humana. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca del rol de los líderes en la salud mental. Ella es Andrea Giraldo, y a Andrea le damos la bienvenida. Vamos dando la bienvenida a todas las personas que se van uniendo a la charla del día de hoy. La primera recomendación es que por favor nombren en su usuario, digamos, de Zoom. Es importante que esté su nombre y apellido para que podamos generar las memorias y generar los certificados de asistencia que les enviamos a cada uno de ustedes, a los correos electrónicos que diligenciaron al momento de inscribirse. Y de igual manera comentarles que evidentemente tenemos nuestro chat activo. Queremos que este sea un espacio de networking virtual como siempre, para todas aquellas personas de recursos humanos y para todos los líderes que quieren aprender sobre este tema tan importante que nos atañe evidentemente en cuanto a la salud mental de nuestros colaboradores y de nuestros equipos de trabajo. Por favor, cuéntenme y confírmenme si están viendo mi pantalla y si escuchan bien lo que les estoy comentando. En el chat vamos a estar las personas de legisgestionhumana.com atendiendo todas sus preguntas, todas las consideraciones. Durante esta charla vamos a hacer un espacio y Andrea va a generarnos un espacio, un taller muy práctico en donde queremos compartir con ustedes, saber lo que está pasando en sus áreas de trabajo y por supuesto saber a quiénes tenemos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos están saludando. Buenos días para Adriana, para Natalia, para Janet, para Mónica. Desde dónde nos escriben, por supuesto, importante saber desde dónde se conectan. Andrea en ese momento está en Nueva York, ya les contará un poquito más. Entonces, un saludo para todos porque este es un espacio muy importante donde podemos continuar con nuestro relacionamiento virtual, por supuesto, y como todos saben, pues en el Día Internacional de los Recursos Humanos, qué bueno iniciar así la mañana, ¿no? Andrea, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerte en este espacio. Quiero iniciar este momento mientras terminamos de esperar a algunas personas, mostrándoles un breve video que tenemos preparados para ustedes, para que nos conozcan evidentemente a las personas que no conocen legisgestionhumana.com y ya daremos entonces inicio a nuestra charla. ¿Listo? El portal gestionhumana.com tendrá un nuevo diseño, mucho más amigable e intuitivo para los usuarios, con información actualizada y vigente. Gestionhumana.com es más que una base de datos, es una herramienta de trabajo para las empresas y universidades que apuestan por el potencial de las personas.
En tu perfil podrás organizar los temas de tu preferencia de acuerdo a las diferentes áreas de gestión humana. Elegirás a qué expertos y profesionales seguir a través de nuestra comunidad. Creamos una comunidad pensada para los conocedores del capital humano, donde habrán foros y conversaciones sobre tendencias y oportunidades de talento. Como bien vieron, nuestro interés principal es crear comunidad y continuar con esta dinámica de networking tan importante. Ahora sí, le voy a dar paso a Andrea Giraldo. Andrea es Head of People and Culture en Monster Lab Américas. Ella es médica y psicóloga de la Universidad de los Andes, experta en aprendizaje, desarrollo, gestión del cambio, desempeño, en capacitación organizacional, liderazgo, de salud y bienestar, en todos los temas de gestión de talento, asuntos corporativos y gubernamentales. Ella es miembro de numeral Más Mujeres in Apps y es top 6 del espacio Woman in Tech de los Global Awards en la categoría Game Changer. Ahorita Andrea nos explicará un poco más de esto. Es responsable, ha sido responsable de encabezar toda la transformación cultural y digital a nivel de América Latina, a nivel de Américas y de la parte de Europa y Middle East en empresas como Avista, Prodigious, Brand Logistics, en Visa Hill, PayU, Movie, Mensajeros Urbanos y Axioma. Le damos la bienvenida a Andrea Giraldo. Gracias, Andrea, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No sé si todos me puedan ver. Feliz día para todos. Gracias por conectarse y estar en este espacio. Me encanta que podamos contar con este tipo de oportunidades de vernos, conocernos, hablar y aprender un poquito más de nuestro día a día, compartiendo todo nuestro conocimiento y por eso agradezco mucho la invitación. Bueno, Andrea, entonces yo dejo que inicies con tu presentación, que puedas iniciar con este Strategy Day. Tienes una comunidad muy bonita con la que puedes trabajar hoy, así que sin más preámbulo, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del rol del liderazgo en la salud mental de los colaboradores, pero no podemos hablar de este tema tan importante sin conocer un poco cómo fue en particular mi camino hacia ser la persona que siempre está tratando de abogar por este tema entre las organizaciones, entender cómo todo se conecta porque al final es la manera en que todos aprendemos. Entonces yo en verdad toda la vida quise ser cirujana vascular, yo sabía, yo tenía claro que yo iba a estudiar medicina. Desde chiquita mi primer disfraz fue de médico, fui creciendo en el colegio, todas mis materias de profundización fueron relacionadas a biología, química, física, y yo tenía claro que iba a ser cirujana. Sin embargo, hoy, muchos años después, soy líder de personas y cultura en una empresa de tecnología y llevo trabajando en tecnología más de 8 años y es una industria absolutamente bonita y retadora. Pero que nos ha traído muchas enseñanzas. Entonces voy a contar un poquito del camino para que vayamos viendo cómo todo lo que vamos a hablar hoy se conecta. Este camino, si quieres pasemos, gracias. Entonces, como les contaba, yo quería ser cirujana. ¿Por qué yo quería ser cirujana? Una de las primeras células que comienza a funcionar en el cuerpo humano y nadie entiende exactamente por qué después de que se hace toda la división celular en un embrión es el corazón. El corazón comienza a latir, comienza a crearse de la nada y termina siendo esta máquina perfecta dentro del cuerpo que bombea y toda la sangre, todo el alimento del cuerpo nos transporta el oxígeno a través de todo nuestro ser. Y siempre me pareció fantástico
entenderlo, poder estar cercano a él, poder tenerlo, si quieres retrocedamos un poquito, poderlo tener y tratar de entender un poco cómo funcionaba. Entonces yo estudié medicina, me gradué del colegio, comencé mi primer, mi segundo, mi tercer semestre, cuarto, llegué al quinto y en el quinto pasaron dos cosas muy importantes. Que creo que muchas personas se pueden relacionar. La primera es que murió una persona muy cercana a mí, murió mi hermana mayor. Y cuando uno tiene a alguien tan cercano que fallece de repente, muchas cosas cambian. Yo tenía muy claro que quería un camino, que tenía unas metas que iba a cumplir, era muy organizada. Y cuando uno pierde a alguien tan cercano y siente que se quedó sin tiempo, comienza a cuestionarse muchas otras cosas. En ese momento mi hermana, la última vez o las última vez que la vi, que casualmente fue en diciembre, en celebraciones decembrinas, ella siempre decía, no, pero es que mira, yo vivo estresada, no puedo con el trabajo porque todo es así, porque la cultura colombiana. Y yo me acuerdo mucho que yo no le paraba tantas bolas a lo que me decía. Yo le decía, bueno, pero pues todo el mundo dice que es así, pues tú escogiste tu tipo de carrera. Ella estudiaba contaduría. Le decía, esa es una carrera con mucho estrés, muchos números, cierres hasta altas horas, contabilidad no es fácil. Em, y nunca entendí muy bien ni vi muchos signos de cómo ella se estaba sintiendo al respecto, lo cual es muy, muy difícil. Y aquí, como estamos todos en confianza, la razón que mi hermana muere, ella se suicidó y nosotros nunca hablamos, es un tema sumamente tabú dentro de nuestra y muchas otras culturas y sociedades. Y fue sumamente difícil porque generalmente las personas que toman esta decisión dejan algún tipo de documento, carta, despidiéndose, explicándose. Y la carta yo dirigí a mí y a mi mamá pidiéndonos perdón de por qué nos dejaba, pero como su situación se vuelve insoportable, que no se sentía independiente, ella estaba viviendo con otra persona, muchas cosas que la verdad nunca vimos y que nunca nos dimos cuenta y que pudimos haberla apoyado más, pero tampoco sabía ella cómo comunicarnos y hacernos entender esa parte. Entonces eso drásticamente cambió mi decisión. Yo dije, bueno, estoy tan encontrada dentro de este mundo de medicina, donde todo lo veo químicamente, donde puedo intentar arreglarlo, donde salta a los ojos, donde sé qué exámenes hacer para encontrar una respuesta. Pero, ¿qué está pasando detrás de todo eso? ¿Qué encuentro yo detrás de todas esas cosas? Ese fue un momento decisivo. Además, justo un par de semestres antes, uno o dos semestres antes, y ahora sí, si quieres, pongamos la siguiente imagen. Yo jugué fútbol toda mi vida y me encantaba nadar y siempre fui muy activa. Y comencé con unos dolores, sobre todo en la espalda baja, muy, muy difíciles y yo no entendía por qué, si era una persona activa, era una persona joven. Yo entré a la universidad relativamente joven, a los casi 17, y no entendía por qué tenía este dolor. Después de varios exámenes, yo pedí que me hicieran un examen más a profundidad porque me decían que no encontraban nada. Y encontramos después de distintos exámenes que los espóndilos de la espalda, es decir, la articulación que va dentro de cada uno de las vértebras, la tenía súper desgastada y además estaba anquilosando. Anquilosando es el proceso en el que se convierte en hueso. Algo. Entonces, cuando comenzamos a examinar todo, me diagnosticaron que tenía una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que se generan dentro del cuerpo y que se atacan a sí mismo. De hecho, lo que quiere decir es que tu cuerpo es tan bueno que exagera las respuestas cuando hay una situación adversa. Esta enfermedad que se llama espondilitis anquilosante lo que hace es de la familia de las artritis, pero comienza con una articulación más grande que es la columna y la cadera y comienza a inflamarse todo porque caminas, porque te despiertas, porque te mueves, porque estás al otro lado. Y todo se inflama, se desgasta más rápido porque se inflama, causa dolor crónico y además se va convirtiendo en hueso. Entonces, eventualmente uno lo tienen que operar de la columna para fracturarla porque se convierte en algo que se llama fractura de bambú, columna de bambú y se tiene que fracturar para poner unas articulaciones artificiales y no perder la movilidad.
Yo era muy joven en ese momento y me lo dijeron y dije, "Ay, eso no pasa nada, yo seguiré igual y hagamos todo esto, sigamos adelante". Y traté de seguir adelante y lo ignoré y lo que pasó es que me desgasté mucho, mucho, mucho y muy rápido las articulaciones. Pasóle mi hermana, comencé a plantearme un montón de cosas y comenzamos a trabajar en clínica y comencé a ver un montón de personas que llegaban con episodios cardíacos, con glicemia alta, con hipertiroidismo, con presión de la sangre muy alta, con ataques de ansiedad que parecían ataques cardíacos o episodios cardíacos. Y esto era lo que uno veía todo, todo, todo el día constantemente. Y cada vez que lo veíamos y hacíamos la historia clínica, generalmente los pacientes estaban afanados, o sea, acababan de pasar por un tema médico, estaban afanados, como, sí, sí, díganme que me tengo que tomar, no es grave, entonces voy, uno, pero espera, cuéntame qué estabas haciendo antes de que sucediera el episodio, cómo te estabas sintiendo, te has revisado el azúcar, cómo es tu dieta, cuéntame un poco, porque antes de tu medicar, tú tienes que entender qué está pasando, porque muchos síntomas pueden significar muchísimas cosas. Y esta es la primera cosa que quiero que se acuerden. Tienes que poder entender la historia para saber qué es lo que necesitas. No es algo generalizado. Entonces, después de hacer muchas historias clínicas, me di cuenta que habían tres factores muy comunes de los episodios que eran principalmente agudos, es decir, que pasaban de un momento a otro y no que era de pronto una enfermedad genética o algo que tuviera de fondo alguna patología importante. Y lo que me di cuenta es que decían, no, es que en el trabajo todo el tiempo, estoy hasta tarde, es que mi jefe, no, es que trabajo muchísimo y mi esposo, mi esposa no lo entiende, entonces tengo que salir, no, es que no me encuentro, no me hallo en mi vida, pero tengo que pagar recibos y me tocó tomar este trabajo aunque no lo quisiera, no, es que muchas historias se iban ligando con una narrativa de vivir una vida con síntomas de estrés prolongado. Si quieres, agreguemos la otra imagen. Y ahí fue cuando dije, bueno, entonces, ¿qué hago ahora para entender esa parte? Porque yo lo puedo medicar ahorita, le puedo dar un medicamento para bajar la tensión, le puedo dar unas recomendaciones de cómo respirar para que no tenga ataques de ansiedad, pero ¿estoy solucionando en verdad el problema o simplemente estoy poniéndole una curita? Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si tomo algunas clases? Uno tiene la oportunidad de tomar unas clases que se llaman CLES, que son cursos de libre elección en los Andes. Y bueno, voy a tomar un par de cursos de psicología para poder entender un poquito qué pasa detrás. Veamos si es tan valioso, porque la mayoría de los médicos me decían, no, no, eso cuando veas psiquiatría lo entenderás, ¿para qué te metes en psicología? Psicología es ya demasiado blando. La mayoría de personas me lo decían, mis mismos profesores, la mayoría de profesores que estudiaban psicología, es porque no les gustaban los números o porque no gusta otra cosa. Y yo, al contrario, les decía, como no, creo que quiero intentarlo. Tomé un par de clases y lo amé, principalmente porque cada vez que me acercaba a preguntar, como miren, quiero entender qué pasó, qué no entendí de mi hermana, qué no pasó, qué fueron los signos, cómo no lo pude ver, qué me estaba diciendo, llegó este paciente, no me habla, cómo puedo entender su lenguaje corporal, cómo puedo llegar a saber qué está pasando detrás con eso, no veo a esta persona, porque lo que pasaba era que medicamos a las personas y a las 3 semanas volvían. Las volvíamos a medicar, les dábamos un descanso, no se tomaban la incapacidad, volvían a venir y nuevamente, o sea, no estábamos solucionando un problema. Entonces decidí hacer doble programa. Y así fue como terminé en el mundo feliz de la psicología, donde tuve profesores y compañeros increíbles que me ayudaron a ver el valor de lo que es también la salud mental. Si quieres, continuemos. Luego, cuando estaba yo ya, no, todavía no, solo la primera, por favor. Cuando yo estaba pensando, listo, estudié psicología, ya era el momento de decir, yo estaba terminando el internado al tiempo, ya mi dolor era muy, 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 muy fuerte. Yo los turnos de 48 a 72 horas terminaba después incapacitada 3 días. Aunque lo amaba y aunque mi mente estaba totalmente contenta de poder estar 100% con las personas, mi cuerpo no lo estaba resistiendo porque lo desgasté muchísimo. Entonces en ese momento era el momento que yo iba a decir, entonces me esfuerzo, intento hacer mi subespecialización, sigo cirujana o me sigo por el lado de la psicología.
Y en ese momento tuve clases de organizacional, de psicología organizacional en mi universidad, y cuando comenzamos a hablar de cómo funcionaban las organizaciones, vi tantas cosas que eran tan arcaicas y paquidérmicas que yo decía, ¿en serio no hemos avanzado nada en recursos humanos? Hablaban de y nómina, y entonces las personas que organizan, y yo, ¿pero qué es esto? Y yo dije, bueno, hagamos pausa, más bien busquemos cuál es esa industria en la que yo quiero trabajar. Muchas veces no la escogemos, muchas veces estamos buscando nuestro primer trabajo y se ofrece una oportunidad o eh, se abrió una puerta que nosotros no esperábamos, pero yo quería hacerlo conscientemente, porque era una persona o soy una persona muy organizada, y parte de poder hacerlo es tener claro lo que iba a hacer. Yo estudié muchos idiomas, yo soy políglota, yo hablo inglés, francés, italiano, portugués, inglés y español, y prontamente voy a aprender japonés. Vamos a ver si lo logro, pero me encantaban los idiomas, mi mamá es traductora y yo dije, quiero un sitio donde pueda practicarlos y donde no los tenga que perder, donde más lo quiera. Entonces me acordé, y ahora sí pongamos la segunda imagen. Durante el colegio, mi colegio es un colegio bilingüe y es un colegio que hace la certificación de IB o bachillerato internacional. Y en esas hay unas materias que tú puedes escoger en algún punto, unas en altas, unas en bajos, unas opcionales. Algunas de esas opcionales eran antropología, arte, filosofía, y la verdad yo nunca me sentí muy conectada con esas materias porque no las veíamos a lo largo del colegio, era solo para los últimos 2 años del colegio. Pero hubo una que llegué y la vi y yo dije, bueno, ¿qué es este nombre tan divertido? Si quieres pongamos la siguiente imagen. La clase se llamaba ITGS, que son las siglas en inglés para Information Technology for a Global Society, que es tecnología de la información para una sociedad global. Cuando vi esta clase, yo dije, tengo que entender esto. Claro, la tecnología, uno, en ese momento estaban hasta ahora comenzando en auge, todavía existía Messenger, y todos mis amigos con los que estudiaba de una manera muy ñoña matemáticas y ciencias decían, pero es que en tecnología nos vamos a hacer esto y vamos a crecer, y la industria, automatizar procesos, y yo quería entenderlo. Entonces dije, me metí a esta clase. Era la única mujer de 8 hombres que habían. Me acuerdo incluso que en alguno de los ensayos que uno hacía práctica por primera vez me fue mejor que incluso a todos los que llevaban desarmando, armando computadores, iterando sobre software, y los hice firmar una hoja donde decían, aquí testifico que a Andrea le fue mejor, porque para mí era todo un logro que yo pudiera entender algo que nunca había visto. Entonces me enamoré y había olvidado ese amor temporalmente por la medicina, y cuando dije industria dije, quiero la industria de ahí, quiero entender cuál va a ser esa industria que va a conectar a todas las otras industrias, la que nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos, la que nos va a llevar transatlántico y la que puede conectar tantas personas. Entonces todo tuvo sentido. Dije, voy a entrar a esta, cambiamos la imagen, y afortunadamente me comencé en una empresa de mercadeo y luego me llamaron de una empresa que se llama Courageous Brand Logistics. Y una vez ya llegamos a ese punto, dije, vamos a entrar. Y esa fue como la historia de cómo llegamos acá y por qué la salud mental me trajo, la misma mía, la misma de mis cercanos, a este tema. Y parte de contarles esto es porque cada uno de ustedes tiene una historia detrás y tiene una razón por la cual estudiaron, por la cual es un líder, por la cual es un líder de recursos humanos, etcétera. Entonces, si quieres, avancemos. Gestión humana, casi siempre cuando uno le dicen recursos humanos, me decían nómina, me decían seguridad y salud de trabajo, reclutamiento, las fiestas, si quieres movamos adelante. Y yo dije, no, esto no es lo que nosotros somos y quiero transformar esas creencias. Nosotros somos personas que somos socios estratégicos del negocio, que podemos entender los comportamientos de las personas, ayudar a que encajen, que hagan las personas fit en la empresa y la empresa fit en las personas. Y este es nuestro segundo punto que les menciono. Encontrar ese fit es lo que nosotros tenemos que ayudar a hacer para que el resto de las cosas que están alrededor de una empresa sean exitosas. El producto, el negocio, el desempeño de las personas y la salud de las personas y la salud también de las empresas, porque al final nosotros abogamos porque a nuestras empresas le vayan lo mejor posible. Si quieres, avancemos. Después de ver un poco esto,
comenzamos con un cambio semántico importante y los invito a que consideren esto. Me decían recursos humanos, siempre yo decía recursos humanos, RH suena como a restos humanos, human remains, eso también me lo dice una de mis jefes mundiales actualmente. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, estamos deshumanizando a la persona y no entendiéndola más allá que como un activo dentro de una empresa. Y desde la semántica y desde la comunicación es como nosotros comenzamos a poder intervenir exitosamente una situación, sea un problema, sea una oportunidad dentro de una organización. Entonces, por eso es que desde que yo comencé, yo no me llamo recursos humanos, me llamo gerente de transformación organizacional, me llamo gerente de personas y cultura, pero mis áreas no se llaman recursos humanos, porque lo que estamos haciendo es personas, trabajando con personas y con cultura. Incluso las personas se trasladan hasta el lado del cliente y por eso me gusta que pensemos en esa mentalidad. Entonces, los invito a los que están en esas industrias que lo piensen, que lo debaten, si esto tiene sentido también para ustedes. Si quieres, vamos a ver un poquito más adelante. Cuando ya hemos visto personas y cultura, entonces entramos en materia. La salud mental. Ya entrados en la empresa, ya sabemos qué hacer. Avancemos si quieres una slide. Hay algo que comenzó a transformar como todas las industrias, las diferentes que estamos. Entonces, estamos de empresas farmas, estamos de empresas del Estado, estamos en empresas de tecnología, tenemos empresas de salud, tenemos empresas de modas, tenemos empresas de distintos tipos. Y cada una de esas empresas obviamente ha tenido una cultura y una formación diferente y depende cómo cada uno de sus negocios hayan ido, seguro tendrán una experiencia diferente. Pero hubo algo muy grande que nos pasó a todo el mundo a nivel mundial el año pasado, independiente de la industria que estuvieras, y es que llegó este hermoso virus, que es el coronavirus o el COVID-19, y llegó para transformar para siempre, a mi manera de ver, los trabajos, cómo nos relacionamos con nuestros trabajadores y cómo nos relacionamos con balancear lo que es la vida trabajo y la vida personal de las personas y cómo también nos enfocamos y nos dimos cuenta de, nuevamente, llegando al inicio y conectando los puntos, los temas de la salud mental que suelen ser un cliché dentro de algunas culturas, un tema tabú también lo puede llegar a ser, un tema que no se discute o un tema que se deja aparte. Nosotros solo nos ocupamos de las empresas en la parte sencilla que vemos de adelante y la parte mental se cuida en casa y allá verá el empleado qué es lo que hace. COVID nos enseñó que no, porque no solo muchas personas que nunca habían tenido oportunidad de trabajar remoto comenzaron a trabajar remoto. Muchas personas perdieron trabajo, muchas personas no perdieron trabajo, pero sacaron a muchas personas de la empresa porque no se podía sostener durante una pandemia y les tocó hacer 2, 3, 4, 5 trabajos al tiempo. Esto nos cambió absolutamente nuestra salud física y nuestra salud mental. ¿Por qué? Si quieres cambiamos a la siguiente slide. Nos cambió drásticamente porque, y esto es algo que comúnmente digo y se los voy a leer, la cultura organizacional no es un ente estático. Cuando uno le dicen y entra en la empresa, no, es que toca que tú trabajes la cultura o toca que tú, estos son nuestros valores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos seres sociales. Los seres sociales nos guiamos por comportamientos, guías basadas en nuestro contexto. Generalmente esos comportamientos están dados por distintas pautas sociales, éticas y culturales que tenemos y muchas de estas son inherentes o nacen naturalmente y no son algo que podemos forzar. Por ejemplo, si alguien en mi caso me habla de algo que absolutamente no creo, a mí instintivamente volteo los ojos y es algo natural que yo hago porque tengo esa costumbre de hacerlo y decir, ah, no me desconecté, esta persona no sabe de lo que habla. Y es una reacción casi que visceral que mi cuerpo hace sin que yo lo tenga que pensar. Si uno piensa lo mismo en una organización que es una organización o una empresa, es básicamente una unión de muchas personas. Y a uno le dicen, tú tienes que estar a cargo de la cultura, tú eres la persona o recursos humanos es el encargado de hacerlo. Es más o menos, como yo lo veo, es un sí y un no. Nosotros somos los que guiamos, los que damos un marco, los que generamos pautas, los que
somos los abogados del tema, los que levantamos la mano para hacerlo, pero la cultura la construye absolutamente todo. No es un área dictaminando, no es un área haciendo, igual que cuando uno vende un producto. Sí, el vendedor es la persona encargada literal de ir a venderlo. Sin embargo, hay mucho detrás de ese producto, cómo se hizo el mercadeo, cómo se investigó, cómo le estamos adaptando, si es de tecnología, cómo se hizo, si es de farma, cuáles fueron todos los procesos que llegaron, el empaque. Hay todo un proceso detrás para simplemente vender un producto, que no es simplemente venderlo. Igual es con la cultura. La cultura además es algo que cambia constantemente de acuerdo al entorno de la misma y de las personas. La empresa que es hoy en la que cada uno está sentado, en 6 meses pueda que sea un poco diferente o pueda que sea de esas que no cambian relativamente mucho de personas, sin embargo les toca adaptarse al entorno y ahí también se ve un cambio. Cada empresa y cada tiene su particularidad porque cada persona tiene su particularidad. Cada uno atraviesa por distintos retos. Por eso, dos claves que yo considero para el éxito de la evolución es uno, la resiliencia instaurada como capacidad colectiva individual, y ya vamos a hablar de eso como estrategia de salud mental. Y además de esto, la capacidad de afrontar los cambios imprevistos y usarlos como una oportunidad de sobresalir. Aquí lo decimos de una manera relativamente sencilla, pero son dos de las cosas que más nos cuestan hacer, a pesar de que generalmente estamos acostumbrados a que las cosas pueden cambiar y solemos ser resistentes a ese cambio, sobre todo el cambio drástico o el cambio que nosotros no guiamos, sino que el entorno guía a través de nosotros. Por eso es que la cultura al final es un esfuerzo colectivo entre empleados y empleadores en la que se debe trabajar constantemente y no como un evento único o aislado, como, ay, esta es nuestra fiesta de cultura, eso fue todo lo que hicimos de cultura este año y fin, sino debe ser una relación totalmente simbiótica. Y es el mejor ejemplo de una relación simbiótica, que quiere decir que el uno depende del otro y el otro depende del uno, y que esa relación puede generar dinámicas holísticas o balanceadas para que funcione ese ecosistema. Esto es importante que lo veamos de esta manera, porque aquí vamos a hablar de cuál es nuestro rol como líderes, cómo nosotros, hasta dónde vamos nosotros, hasta dónde necesitamos apoyo de la empresa, hasta dónde van los empleados, etc. Entonces, si quieres, hacemos un poco más. Esta es una manera muy gráfica y muy sencilla que me encanta demostrar qué es salud, cuáles son esas tres grandes esferas. Hablamos de la biológica, les conté medicina, entendemos esa, es con la que más tenemos contacto constantemente y la que más fácil entendemos. Tenemos el componente social, que fue el que les mencioné. Recuerden, somos seres sociales, contextos, comunidades, por algo tenemos tantos idiomas, por algo casi siempre estamos rodeados de gente o tratamos de hacerlo. Y está todo el lado psicológico, que es cuando conectamos esas dos partes, lo que está detrás, el software, como le digo yo, del hardware, que es el cerebro. Es toda la parte interna que genera pensamientos, que genera acciones, que genera gustos, que genera pasiones. Todas esas tres esferas unidas, eso es salud. Por eso es que la primera cosa que vamos a entender de salud es que no son cosas separadas. Puede que aquí lo llamemos y que vayamos a decir salud mental, pero en verdad es salud. Solo que una de las aristas o una de las familias que lo compone es la parte psicológica, es la parte mental. Pero salud es una y son tres componentes principales los que son unos. Si comenzamos a verlo todo unido y no separado, que nuevamente se conecta con cómo vemos recursos humanos o gestión humana o personas y cultura, es mucho más fácil para nosotros entender y transmitir que esto no es algo aislado y que nuestro rol es constante y tiene que evolucionar de acuerdo a las condiciones que hemos tenido. Avancemos. Aquí vamos a comenzar una parte muy chévere del taller, pero antes de comenzar la parte del taller, quería que tomáramos una pausa, no sé si podemos hacerlo, Laura, para antes de comenzar esta parte, que hagamos algunas preguntas hasta el momento, que revisemos que nos acordamos hasta el momento, porque lo siguiente lo vamos a construir entre todos los que estamos acá y los que queramos participar. Claro que sí, entonces la invitación es a todas las personas que tengan preguntas, por favor no las dejen en el chat consignado, incluso
Si nos quieren prender su cámara y hacer alguna pregunta al respecto que les haya surgido hasta el momento, por supuesto, para iniciar el taller o algo que quieran trabajar, que traigan de sus empresas, como bien menciona Andrea, o de pronto de algún proyecto para las personas que estén en universidades que quieran traer a colación con respecto a salud mental. Mientras se animan a poner, que espero lo hagan, este espacio es para ustedes son los encargados de transmitir el conocimiento que hagamos hoy. Veo que hay muchas personas, varias son de Asumo Seguridad y Salud en el Trabajo, que son los que generalmente designan para preocuparse. Pueda que haya un par de estudiantes, ojalá hayan profesores. Veo empresas como Gil, medicamentos homeopáticos si no estoy mal, Zona Franca, Cargos, Profamilia, que además Profamilia tiene una labor muy interesante de salud mental para apoyar todos sus procesos, Belcorp, etcétera. Cuéntenos qué preguntas tienen hasta el momento, qué quieren que indaguemos antes de que comencemos a construir sobre lo que le vamos a presentar a nuestras empresas que aprendimos el día de hoy. Pues yo creo que no. Nadie se anima. Bueno, vamos Están tímidos porque están celebrando el Día de los Recursos Humanos. Deben estar también pendientes de esa parte. Nada, pues empecemos entonces, Claro que sí. Andrea, con la construcción. Listo. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué rol tienen y qué rol no tienen el área de personas en la relación de bienestar, salud mental de las empresas? Parte de responder esto, quiero que alguien escriba, que escriban ustedes qué rol tienen y qué no, y vamos a pasar a la siguiente slide que debería estar vacía y comenzar a anotar un par de esas cosas. Los veo, no los veo por ahí, no veo nadie escribiendo. Rol de facilitadores, muchas gracias María Camila. Sí, tenemos rol de facilitadores. Creo que ese es un rol sumamente importante porque uno necesita un guía a través de todos estos procesos que nosotros vamos a manejar. Entonces, facilitadores definitivamente entra dentro de este. Rol de capacitadores. Bueno, este es interesante y este me gustaría discutirlo. La capacitación y el aprendizaje y el desarrollo es totalmente un área que puede ser manejada o promovida por el área de recursos humanos, porque a nosotros nos interesa el desarrollo de las personas como parte de nuestra estrategia de negocio. Sin embargo, la capacitación no es únicamente un rol de recursos humanos, porque recursos humanos no es un pulpo con 8 brazos, es un pulpo con 2 bracitos nada más, es un cangrejo, y no somos expertos en todos los temas. Nosotros facilitamos, ayudamos, les hacemos el plan, la guía de cómo crecer, pero si tenemos a alguien experto en otro tema, por ejemplo, no sé, mercadeo dentro de la empresa y queremos que todas las personas de servicio al cliente entiendan mercadeo, podemos usar a nuestros líderes de mercadeo como facilitadores internos que nos ayuden a transmitir ese conocimiento que tienen de una manera interna o inbound, donde ellos se convierten en los facilitadores. La idea es que los facilitadores sean personas que tienen un nivel de conocimiento suficiente para poder transmitirlo a otras personas y enseñar. Si nosotros no lo tenemos, podemos buscarlo en otros. Entonces, así es como más o menos creo que puede ser una manera interesante de sacarlo. Articulación con todos los departamentos. Este también creo que es uno de esos que uno puede discutir. Estoy de acuerdo en que uno termina siendo el centro mediador y creo que eso es parte de la ventaja que tenemos porque tenemos esa empatía para poder entender. Y hay una parte muy importante, y aunque esto no tiene que ver con este tema en puntual, es que si tú conoces el negocio en el que estás, te vuelves un socio estratégico muchísimo más cercano que si solo piensas en recursos humanos desde tu puesto. Entonces, si tú entiendes el negocio, puedes articular exactamente cómo funcionan todos los departamentos, pero también la función de quienes están en que lograr esas conexiones terminan siendo los mismos líderes de ese, e incluso el jefe, el dueño, el gerente general, que permita que esas conexiones y esos puentes se puedan establecer. Entonces, nuevamente, nosotros facilitadores no vamos a curar todos los problemas, vamos a ayudarles a decir cómo llegar hacia ese lado. Rol de dirección técnica. La dirección es algo
sumamente importante. El rol empático totalmente, aunque nuevamente no sirve de nada que tengamos a una persona que esté sentada, que esté en un tema y que esa sea la empática si no podemos transmitirle eso al resto de las empresas, al resto de las áreas, porque al final eso quiere decir que no se van a conectar, que sí, todos me van a hablar a mí, pero entre ellos no se van a hablar. Entonces tenemos que también pensarnos como transmisores de ese tipo de comportamientos que queremos repetir y ver reflejados, y tenemos que abrir el espacio para que eso suceda. Enlace de apoyo, totalmente de acuerdo. Prevencionista, sí, yo lo veo más como control de riesgos. Cuando tú entiendes muy bien tu negocio y entiendes tu área, puedes hacer un manejo o estimación de riesgos importantes, porque te conviertes en esa persona que está pendiente de las personas y puedes levantar la mano y decir, miren, yo veo que esto está pasando, yo veo que se acerca una pandemia, ¿qué vamos a hacer para manejar eso? Entonces, sí. Liderazgo totalmente. Nuevamente, esto se debe transmitir al resto de los líderes, de los jefes, de las personas que están al frente todo el día de la operación, pero sí podemos ser esos que guían esos comportamientos. Entendimiento creo que va con todos los anteriores. Apoyo y resolución de conflictos es un tema que me encanta y uno podría hacer, de hecho, toda una conferencia al respecto de manejo de solución de conflictos. Sí es un gran apoyo y definitivamente uno de los grandes entrenamientos que uno debería poder hacer a sus líderes de primera línea es cómo manejar conflictos, porque tiene que ver mucho con la comunicación, con la empatía, y sin nada de estas cosas es totalmente difícil manejar una crisis. Adaptación y gestión del cambio, 100%. Nuevamente, gestión del cambio es otro tema que podríamos hablar horas, pero generalmente a mí cuando me contratan en un momento de gestión del cambio para ayudar a pasar por toda la curva de duelo a una empresa y saber en qué momentos necesitamos qué cosas de la empresa, en qué momento necesitamos empatía, transparencia, claridad, información, motivación para pasar por el duelo de un cambio y hacerlo. Entonces, definitivamente me encanta. Ahora vamos a ver de nos. Los líderes deben ser nuestros aliados porque son quienes acompañan a sus equipos y también a sus áreas. De acuerdo, nosotros no somos la única persona responsable de un tema, somos facilitadores, somos facilitadores. El segundo, el rol de control de intervención de riesgo psicosocial a la organización, claramente, pero, y esto quiero ser súper enfática, hay diferentes perfiles de recursos humanos. Hay personas que son administradores, hay personas que son psicólogos, hay personas que tienen otro tipo de carrera, comunicadores, he conocido también. Pero si vamos a tocar temas, así como si fuera un doctor, si vamos a tocar temas tan claves como la salud mental o como el riesgo psicosocial, deberían ser profesionales entrenados en este tema. Si tienen certificación de seguridad y salud en el trabajo, está bien, pero el estudio psicosocial de las afectaciones que uno puede hacer es un conocimiento profundo. Es como si yo les dijera, bueno, ¿te fracturaste la pierna? No. Pues mira, esta persona que es la encargada de seguridad del hospital, él ha visto un montón de veces cómo le ponen el yeso. Él se va a encargar de poner tu yeso. Creo que ninguno le pondríamos la pierna porque decimos, pero como él sabe, ¿no? Pues lo ve todos los días y lo entiende, pero en una parte él no lo estudió, no lo practicó 100.000 veces, no entiende el comportamiento, no sabe lo que hay debajo de todo lo que hacemos. Entonces pueda que haga un buen trabajo, pueda que lo haga con la mejor intención, pero si no tenemos ese conocimiento, tenemos que tener mucho cuidado porque todo lo que hacemos afecta a las personas, créanme, todo lo vemos y miren sus situaciones y verán que es igual. Leer contexto y empoderar a los líderes a través de la salud mental, totalmente, eso es lo que vamos a hacer hoy. Rol de integradores, me encanta. Analíticos, experiencia del empleado. Sí, pero experiencia del empleado no es solo recursos humanos, porque tú llegas hasta cierto punto, tú tienes un mapeo de cómo va pasando las situaciones, pero necesitas el apoyo de la organización para que eso se vea. Tú como reclutador le vendes algo al posible empleado, le dices, mira, nuestra cultura es jóvenes, bla, nuestros horarios son flexibles, no trabajamos sobre horas, pero si después el jefe lo tiene todos los días trabajando hasta las 11, pues eso no está en control tuyo, en verdad está en control de su jefe y está afectando lo que tú vendiste. Entonces es un rol acompañado. Mediador, totalmente es un mediador y generalmente es el abogado del diablo para ambos lados. A la empresa se le entiende el lado del empleado, el empleado todo se le entiende el lado.
Terapeuta, la verdad no creo que el rol de recursos humanos sea terapeuta, a menos de que sea un terapeuta certificado y se dedique únicamente a la terapia. Y de hecho, en Colombia, las personas que hacen terapia deberían tener una maestría en psicología clínica para poder hacerlo. Nuevamente, tomen el ejemplo de un doctor. La terapia es lo mismo que la medicina, estamos trabajando lo mismo y tú no esperarías que la terapia lo haga una persona que ha leído al respecto, sino alguien que tiene el conocimiento, las herramientas para cuando las cosas funcionen, para cuando no, y la guía. Gestión humana no es un área de terapia, porque si no, no podría hacer nunca nada más, porque se le acabaría el tiempo. Pero sí es un área que puede identificar la necesidad de la misma, hacer sugerencias al respecto, pero al final nosotros tampoco podemos forzar a las personas a que inicien su proceso de salud mental ellos mismos, y es lo que seguiremos hablando. Escucha, atención, totalmente. Valoración y motivación, nuevamente sí y acompañado. Entonces, motivación, claro, pero imagínense donde tuviéramos solo una hora motivando, donde yo le digo al empleado con el mismo ejemplo que está trabajando hasta tarde, no importa, tú puedes, mira cómo estás, yo le escribo hasta tarde, pero yo puedo ayudar a hacer estrategia, le digo, mira, pues vas a trabajar mucho, pero te hago esto, te lo compenso de esta manera, yo puedo apoyar eso, pero la motivación también va del resto de los compañeros, de la cultura que se traduzca, de los beneficios que acompañamos al paquete de compensación, de cómo nosotros mostramos en verdad que nos preocupa su bienestar y que queremos que siga creciendo porque es parte intrínseco de nuestra empresa. El rol de escucha de empleados para lograr estrategias, totalmente somos ese oído. Si hacemos muy bien nuestro trabajo, todo el día nos quieren hablar. Tenemos que también saber discernir, que por eso a veces se cuestionan los profesionales de recursos humanos, porque nos dicen algo y lo trasladamos exactamente igual. No, es que Pepito me dijo que tal cosa, cuando no entendemos el contexto, los dos lados que pudo haber pasado, si la información la tenemos que coger con pinzas o si es algo transparente. Entonces es muy importante escuchar, pero también discernir sobre el mismo y lograr entender qué es lo que está detrás de fondo de la información que nos están dando. Innovador creo que es de toda la empresa, pero sí creo que podemos ser de esos de esas partes que impulsa cómo innovar en situaciones diarias, en situaciones de relaciones a empleados, en todo lo que se nos ocurra, pero esto debería ser un rol general de la empresa, o si no, el negocio no va a ser sostenible si solo hay un área, una persona empujándolo. Clima de satisfacción laboral. De hecho, la verdad, en mi experiencia, en lo que he visto, las empresas que mejor tienen éxito en clima y satisfacción son las que recursos humanos no son recursos humanos, son gentes de felicidad, gerente de felicidad, transformación, como yo lo fui, de personas, porque el clima y la satisfacción generalmente está ligado a tu trabajo, cómo te está yendo, cómo te sientes satisfecho, te sientes que estás creciendo, te sientes que no estás creciendo. Tiene que ver con muchas otras cosas, aparte de las iniciativas que pueden salir de recursos humanos. Entonces nosotros lideramos el proceso de evaluarlo, de medirlo, de tomar la temperatura, cómo está la empresa, de generar y apoyar estrategias para hacer cambios de ser necesarios. Pero nosotros no somos los encargados de hacer que 100% funcione todo porque no todo está en nuestras manos. Si la satisfacción solo tiene que ver, no, es que recursos humanos no me contesta el email y ahora sí, bueno, 100% en nuestras manos. Pero si la queja o si la razón por la cual las personas están desmotivadas es porque sienten que no están creciendo laboralmente, porque no han recibido nunca retroalimentación de cómo mejorar y se sienten estancados, es algo que nosotros podemos acompañar, pero está de la mano de su jefe, líder y área lograr esos cambios. Facilitar, conectar, finalidad, generar planes de acción, absolutamente. Humanizar nuestros procesos, es totalmente verdad. Crecimiento integral, de acuerdo, asesorar de forma individual a los equipos a resolver problemas y recuperar la productividad, de acuerdo. Es importante ahí asesorar, acompañar. Nosotros no somos los que resolvemos, sino los que proponemos las opciones y los caminos para hacerlo, gestiones del cambio, totalmente diferenciar entre orientación psicológica, terapia completa, empresas que dan orientación y creen que eso es terapia, de acuerdo, pero también no es un rol de la empresa ser un ser terapéutico, a menos de que sea un propósito y lo quieran incluir como una vertical y un servicio del bienestar dentro de la empresa y esté designado un profesional de la salud entrenado y capacitado para lo mismo. Lo que generalmente se hace es
que se hace la orientación o que se provee las herramientas para buscarlas fuera o dentro con un servicio asistido, pero no es el rol de la empresa proveer este servicio nuevamente, a menos de que lo quiera y lo tenga como parte de su decisión. Finalmente tenemos transformadores sociales, pero con apoyo de alta dirección y de los líderes, claro que sí, conciliador de vida personal y laboral, total es lo que vamos a hacer. Sí, el nombre del área es una etiqueta y la nomenclatura no debería tener un peso detrás del significado verdadero. Sin embargo, la semántica y la comunicación nos hace a nosotros relacionarnos con cómo nos sentimos. Y esto puede ser todo un tema aparte, pero no es lo mismo cuando tú llamas a tu casa, a tu casa hogar, a tu pareja, tu amor, tu cielo. Todo tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos y nos proyectamos. De hecho, por eso es que la comunicación es tan intrínseca y por eso es que las pautas que nosotros hacemos verbales y no verbales terminan teniendo tiempo, porque todo queda en la psiquis y en la subconsciente, dividido de distinta manera entre nuestros lóbulos. Y sí nos relacionamos de una manera diferente cuando hay un calificativo diferente, si yo lo veo de una diferente manera, si yo tengo una percepción diferente. Pueda que alguien que no haya tenido la misma experiencia de que uno diga recursos humanos, yo lo veo como que es grande el más recurso y somos humanos y tenga una visión totalmente, una relación con las palabras distintas. Y es totalmente válido, pero al final cuando tú lo unes con cómo es la empresa y si la empresa no tiene esa misma visión, tu visión cambia. Cuando tú estás tratando de hacer un cambio, comienzas de lo más chiquito hasta lo más grande, sobre todo porque lo más chiquito son los pasos que puedes ir dando. Y parte de darle la importancia y el cambio o el giro a cómo nosotros somos socios estratégicos van en cómo nosotros mismos nos presentamos y nos sentimos al momento. Entonces aquí salimos con una lista inmensa de lo que hemos hecho. Y creo que es una lista muy, muy, muy valiosa porque también nos comienza a ayudar a forjar ese camino de, ok, ya sabemos que nosotros guías, bla, para este lado, pero ya sabemos que necesitamos apoyo del otro. Si quieres, pasemos, Andrea, sí. te hago entonces hay una pregunta, digamos que fueron muchos los ítems que nos comentaron. Digamos que cuáles son esos dos, bueno, como dos grandes sís que podemos como contemplar, ¿no? Que en definitiva sí tiene que ver con las personas, con los equipos de gestión humana y que en definitiva no, que en definitiva no. Lo primero, lo que sí que lo dijimos de muchas maneras diferentes es apoyo, guía, líder, facilitador, esa área que se encarga de promover y crear esos puentes entre distintas cosas, eso definitivamente sí es recursos humanos, esa es una. La segunda cosa que definitivamente sí es recursos humanos es esa área estratégica para lograr integrar todos los aspectos de negocio con empoderar, con aprendizaje, con todo esa área integrativa que ayuda a que todas las áreas se gestionen mejor. ¿Qué dos cosas no son? Nuevamente, haciendo la excepción de a menos de que haya un profesional de la salud. Recursos humanos no son terapeutas, no son, no todos son psicólogos, de hecho, no todas las personas son psicólogas, no todos son psicólogos clínicos. Y esto es una distinción sumamente importante porque así como uno no iría a su médico, a una persona que no fuera médica para curarle, hacerle una cirugía, uno tampoco debería ni arriesgarse como empresa, porque además es un riesgo como empresa, tú proveer este tipo de apoyo sin las licencias y que tenga esta persona algún problema que no se haya solucionado, que no se haya visto de acuerdo al consejo que tú le diste, que no solo es demandable, sino es deplorable e incluso podría afectar negativamente la empresa. Entonces, este es un grande no, a menos de que haya una vertical especial, una persona, un profesional. Y el segundo otro rol que no es, y este, como se los digo, es un poco gris la línea, pero no somos los únicos motivadores, ¿sí? No somos los encargados de ser solo los de motivación, no. Esto es un conjunto que se construye en la empresa. Es como piensen en su familia. Entonces, su mamá o papá o abuelo, solo uno de ellos está encargado del amor y solo otro está encargado de, no sé, la educación. No, son tareas que tienen que ser compartidas, apoyadas, así sea uno o el otro que lo lidere. Es todo un tema organizacional y simbiótico incluido. Perfecto, listo. Entonces yo creo que podemos continuar.
Claro que sí. Súper. Este segundo, les voy a contar yo un poquito más de este segundo, pero es cuáles son las barreras principales para lograr el balance en el trabajo de vida personal. Y aquí me encantaría que lo pusieran antes de que yo lo escriba. ¿Cuáles creen ustedes desde su lado personal, desde su lado laboral, como estudiantes, como profesores? ¿Cuáles creen que son esas barreras que nos ponen antes de que pongamos un par de cositas que escribimos al respecto? Esta debe ser fácil, yo creo que a todos nos salen casi que visceral, todos tenemos una idea más o menos de cuáles son esas barreras que cada uno tenemos o personalmente o laboralmente en este tema. ¿Quién se anima? ¿Alguien? Sí, tenemos a Anabel, dice gestión del tiempo, tiempo. Muchas veces por querer cumplir una cosa descuidamos otra, pensar que todo es urgente y que si no lo hago hoy no voy a cumplir con mis objetivos, líderes autoritarios, la carga laboral, las prioridades, la conciencia. ¿Dicen algunos? A ver, a ver, a ver, a ver. Esperemos, espera. Conciliar de la vida, sí, nombre de la tiempo, gestión del tiempo, muchas cosas por querer cumplir, sí, pensar urgente. Anotemos un par de estas cositas antes de que cambiemos la diapositiva, Lau, porfa. Pensar que todo es urgente y que si no lo hago no se va a cumplir, líderes autoritarios, carga laboral, prioridades, conciencia. Uy, la de la conciencia, no saben lo común que el peso que este suele tener en una barrera. Cambio de rol presencial al remoto, claro, eso es un proceso de cambio, un proceso de duelo, donde no necesariamente es malo, pero al final genera algo totalmente diferente. Enfocado solo en la productividad de negocio, no hay feeling con el jefe, eso también. Discernir entre lo urgente y lo importante, hacer un área que gestiona personas y que las personas existen, debemos, sí, a veces caemos en ese. Yo he caído muchísimo en uno hacerse mucho más disponible de lo que debería y no está aplicando lo mismo que uno está tratando de promover. Agenda integral, en normalidad, limita un poco el balance, manejo de carga mental, estructuras organizadas, obsoletas y piramidales. Uy, esto afecta un montón porque trae todo un peso, ya lo vamos a hablar. No saber diferenciar los espacios. Están, miren, todos estos, cuando uno lo pregunta, tiene tantas ideas de cómo hacerlo. Y lo más difícil, y estas de las cosas que son retos para uno, es uno sabiéndolo y uno teniendo estrategias que aplicaría a otros. ¿Por qué se nos es tan difícil para nosotros hacerlos? Los que tengan hijos o sobrinos o en mi caso, ahijados, uno es muy bueno diciéndole, mira, estructura, pero tienes que levantarte temprano, haz esta cosa, estudia de esta manera, luego toma un break. Cuando yo lo voy a hacer, yo duro todo el día sentada y no me paro y yo misma no sigo mi consejo. Entonces, también algo que pasa muchísimo y que podemos unir a todo lo que están diciendo ustedes es, somos muy buenos viendo el externo y no nosotros dándonos esa prioridad. También esto hay todo un peso cultural al respecto porque la mayoría de las personas que hemos crecido con papás o familias tradicionales, mi papá es de familia paisa, es trabajar, trabajar y es lo más importante, uno tiene que dar el 250% y es que uno le debe al trabajo absolutamente todo y es de nunca acabar y es que tenemos que estar agradecidos, lo cual es cierto, pero tenemos que estar agradecidos que tenemos trabajo. Entonces, tenemos tantas presiones que poquito a poco va empezando y nos hacen que todo esto, y aquí es donde vamos a entrar a la siguiente es la hablar, se desdibuje. Lo principal es que permitimos que se desdibuje los espacios de trabajo y personal. Y los primeros culpables de eso somos nosotros, o cuando le estamos hablando a un empleado, son los empleados mismos, porque ambas partes básicamente caemos en eso. Entonces, en esta nueva normalidad, el trabajo de casa limita mucho este balance, como lo hablamos. Ustedes mismos dijeron, a veces no hay feeling con los jefes y para personas que de pronto se cambiaron durante la pandemia, de pronto no los han conocido, generar un rapport o esa conexión
con las personas es más difícil y pueda que uno, así como cuando escribí en un chat que no hay tonos, pueda que uno por una cámara lo vea con cara aburrido y uno suma, está mal, no hace sino todo el día decirme qué es lo que tengo que hacer y no entiende que estoy con un niño corriendo detrás o que no dormí o que no he podido cocinar o que el paro está afuera y me afecta y no sé cómo manejarlo porque no sé cómo hablarlo porque tengo 58 entregas. Entonces somos nosotros primeros eso. Si quieres, pasemos a la siguiente slide, por favor. Entonces, recordémonos qué es el estrés, porque esto es lo que, si no se acuerdan, lo que me trajo a este negocio. Vi a muchas personas con altos síntomas de estrés. Recordemos que el estrés es una respuesta biológica que nos ha dado la genética para que en una situación de peligro tengamos una de dos respuestas: pelea, que intentemos afrontar la situación, o sea, alguien me va a robar el celular, entonces voy a pelear y voy a no dejarme quitar. O de vuelo, voy a correr interminablemente para que no me pase nada. Cuando esto pasa, el cuerpo despliega una serie de respuestas para apoyar cualquiera que sean estas dos. Nos sube muchísimo la presión y el latido cardíaco para oxigenarnos muchísimo más rápido. El ácido láctico se acumula en las piernas para poder movernos y correr y no sentir el dolor. Las endorfinas se disparan. Las pupilas se nos dilatan un montón para poder ver rápidamente a mi alrededor y asesorar cómo me voy a mover. Tenemos una respuesta innata de eso. Y lo que no nos damos cuenta es que estas situaciones o esta respuesta no solo la prolonga cuando me van a robar el celular, sino mi jefe me dijo esta cosa o esto pasó en mi trabajo. Inmediatamente yo siento taquicardia, los hombros los comienzo a sentir pesados, no entiendo bien qué está pasando de este lado. Y cuando pasó, no sé, me pidieron un deadline, entregué el trabajo y yo estoy esperando a que me diga si me fue bien o no. Sigo con esa respuesta, es decir, sigo teniendo acciones biológicas que era para mi cuerpo de un ratico, de 15 minutos, de 30 minutos, que me iba a ayudar a acelerar y tener esa respuesta, pero lo que es que la dejé prolongada. ¿Qué pasa si uno deja una respuesta prolongada en el cuerpo, en un carro? ¿Qué pasa si tú no solo le echas un poquito de aceite, sino le echas un montón de aceite al carburador? ¿Qué pasa si no le echas un poquito de gasolina, sino que le echas un montón de gasolina? Todo lo que sea en exceso va a comenzar a afectar el resto del cuerpo. Tu atención se desdibuja porque estás pensando en ese elemento de estrés, estás pensando en ese gatillo que te levantó esa respuesta. Comienzas a tener una respiración más agitada porque sigues esperando la respuesta, no lo puedes entender muy bien, no sabes qué ocurre. Y eso es de las cosas que más causan problemas, pues no solo idiopáticos, sino agudos, ataques de ansiedad, problemas en la respiración, subida inmediata de colesterol, subida inmediata de hipoglicemia o comemos como locos, genera una cantidad de cosas que además afecta la conexión con la mente, porque tu mente está funcionando de una manera totalmente distinta. ¿Alguien está levantando la mano antes de que sigamos? Sí. Tenemos a Paola Guerrero con la mano levantada. Paola, si quieres activar tu micrófono o tu cámara. Ambas, sería ideal. Encantaría verte, la verdad. Hola. No te escuchamos aún. Ah, no te funciona el micrófono. Bueno, lástima. Entonces escríbenos y estaremos pendientes de lo que tienes para compartirnos. Ya, ahora creo que sí. Hablan. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, buenos días. buenos días, Paula. Lo que pasa es que me quedó sonando un tema que mencionaste en el tema pasado, es con respecto a, por ejemplo, un trabajador que está en la casa. Yo soy líder en una organización y yo, digamos, tengo varios empleados Ujú. y cada uno tiene su situación familiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno tiene 3 hijos, el otro tiene uno, el otro no tiene y obviamente su situación mental es diferente, ¿sí? O sea, en cada trabajador es diferente la situación porque pues tienen un matrimonio feliz y están relajados, el otro no está peleando con el esposo. ¿Qué influye en eso? ¿En qué influye el jefe en eso si su situación
personal es diferente en cada uno. Y si tú lo estuvieras acá en el trabajo, obviamente esa situación no influiría porque tu ambiente laboral no es ese, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿cómo hace uno para trabajar esos temas con cada situación del empleado? Si en caso de que tú tuvieras, por ejemplo, 60 personas a cargo, con Ujú. 4 o 5 o 10 personas, pues se podría manejar, pero si tienes 60 personas a cargo, Claro, pues a eso vamos a llegar, pero es una muy buena pregunta la que tú haces. Sí, por eso era tan importante la parte inicial que hablamos de recursos humanos. No somos terapeutas porque, como dices tú, con 4 personas sería facilísimo, con 60, 100, 1200 que tengo yo, sería casi imposible poder hacer ese proceso. ¿Qué podemos hacer? Y ahorita más adelante vamos a hacer esas acciones que podemos generar. Pero si necesitamos y vemos que muchas personas están teniendo dificultades en manejar ciertas situaciones personales que los están inherentemente afectando en el trabajo, podemos hacer conexiones con distintas empresas que nos proveen servicios personalizados y ya con una guía y un especialista. Hay empresas de telemedicina como DocDoc. DocDoc es una aplicación que uno descarga, que lo puede trabajar la empresa, que es muy de bajo costo, creo que vale 20.000 pesos por persona. Tienen terapia con terapeutas certificados, tienen todo un proceso detrás. Esa puede ser una ayuda, depende del presupuesto que vamos a hablar más adelante. También lo puedes hacer a través de la ARL. La ARL, dependiendo de la que tengas, hay una línea de atención donde puedes decir, mira, necesito que tengamos un email abierto, no sé, hablemos@nombredelaempresa.com, para que tengan ese soporte de un profesional de la salud para las personas que estén pasando por un periodo agudo de situación que no sepan cómo manejar y ayudarlos a guiar. Nosotros no podemos proveer la solución porque además no todo el mundo va a querer ir a terapia, no todo el mundo se siente cómodo con que sea una solución. Entonces nosotros mostramos el camino, damos las opciones, buscamos con nuestra empresa cuáles pueden ser esas y apoyamos que el empleado lo pueda hacer. Depende ahora del empleado, es continuar, seguirlo y progresarlo. Muchos piensan, ay, voy en una cita, 2, 3, me curan y pasó. No, la terapia es de toda la vida y la terapia es una herramienta para ayudarnos a afrontar todas las situaciones que tenemos y eso es parte de lo que tenemos que nosotros hablar. Gracias por tu pregunta, Paula. Si volvemos y si lo conectamos con esto, lo que estamos hablando, ¿por qué nos genera estrés la situación laboral y los cambios? Muchas de las causas son falta de control. Si se dan cuenta dentro de todos los comentarios que ustedes hicieron, eh, la falta de control que tenemos sobre nuestra situación nos suele generar una respuesta de alerta que no sabemos manejar. Las protestas, ¿podemos hacer algo al respecto en verdad? La respuesta seguramente es no, pero no nos deja de estresar, no nos deja de preocupar independiente de nuestras opiniones. No tenemos control sobre eso. No tenemos control sobre que la empresa tenga o no necesariamente el presupuesto para, no sé, generar un programa de bienestar y eso nos puede generar estrés. La incapacidad de influir en las decisiones, eso afecta muchísimo y es uno de los estresores más comunes que uno encuentra cuando uno no puede decidir, no, sabes que yo no quiero irme remoto, no sé, porque a las personas les gusta más el trabajo físico. La pandemia nos obligó, la situación, la empresa, el negocio y esa falta de control, sin decir que sea bueno o malo, nos afecta los horarios, las asignaciones, la carga. La falta de recursos que se necesita para hacer el trabajo, eso también es una de las cosas que nosotros podemos ayudarnos y tratar de mirar en las personas y en nosotros mismos. Estamos facilitándole la vida de las personas con para lo que necesitan hacer, estamos dándole el mejor contexto para que pueda desarrollar su potencial, lo puede hacer, está en esa capacidad. Las expectativas laborales poco claras, eso es una de las cosas que también genera este síntoma de ansiedad, de no sé qué está pasando, no me sé si me está yendo bien o no, no sé si la empresa va a cerrar en 3 semanas o no. Entonces la comunicación organizacional aquí va a ser uno de esos ítems que veamos de saber qué está pasando. Bueno o malo, muchas veces simplemente lo que queremos es información para saber cómo prepararnos a la situación. Y esto aplica en relaciones laborales tanto como personales, la verdad.
El grado de autoridad también, si hay una dinámica disfuncional en el lugar de trabajo, entonces hablamos del feeling, pero también las dinámicas disfuncionales, si mi jefe es el que me escribe a las 2 de la mañana el domingo, si mi jefe es el que me pone a mí a hacer todo, pero se lleva todo el crédito, si solo hay 3 personas que manejan la empresa y no son las personas que la conocen y yo noto eso, todo esto me puede afectar dentro del ambiente laboral. Y esta es una lista que creo que une en distintos temas todos los comentarios que todos hicimos. Esas relaciones no sanas o cuando uno se sienta socavado por colegas o jefes, los que hacen micromanagement o microgestión en el trabajo, también nos hacen sentir como ese apego inseguro que necesito que mi jefe me diga que está bien, porque si no está bien, entonces no estoy bien yo, y si se va, no sé qué hace. ¿Qué más puede contribuir a este estrés? Los extremos de actividad o que me pongan a no hacer nada si yo soy una persona que quiere rápidamente aprender, salir adelante y estoy haciendo nada, yo me estreso totalmente porque no sé qué hacer, no sé cómo prepararme, no sé qué estoy haciendo, no sé si estoy agregando valor, no sé qué piensan mis compañeros de mí, no sé si voy a poder ascender y crecer en la empresa. Cuando un trabajo es monótono, perdón, o caótico y que necesita energía constante, pues eso es como correr una maratón, pero estando sentado y pasando del teléfono, del celular a rápido hacer esta otra cosa, es totalmente un estresor, totalmente. Falta de apoyo social, cada uno tenemos distintas situaciones laborales y tenemos entornos que apoyan esas particularidades o que no lo apoyan. Hay personas que trabajan en turnos nocturnos, hay personas que trabajan fines de semana, hay personas que trabajan en bodegas o en temas industriales y que sus horarios son muy de madrugada. Hay personas que tienen que viajar muchísimo. Hay unos que les gusta, como a mí. Hay otras personas que no les gusta estar lejos de su familia. Entonces, todos estos extremos de actividad también son de esos casos que uno entiende por qué es difícil a veces no tener esta respuesta aprendida todo el tiempo. Se siente aislado del trabajo, si no estoy conectado, si no entiendo que está conectado con mi propósito, que me obliguen a ese equilibrio de trabajo, no sé, trabajo en petróleo si tengo turnos de 21 días en campo, 7 días en la ciudad, pero entonces no tengo tanto tiempo con mi familia o para hacer mis cosas, o son 21 días donde no tengo nada que hacer excepto trabajar todo el tiempo. Pueda que eso a mí me guste, pueda que al contrario sea totalmente distinto. Y finalmente, si el trabajo consume tanto tiempo y esfuerzo que al final no tengo energía, o sea, creo que nos ha pasado a todos y hemos visto que a nuestros trabajadores les pasa que terminan un día y uno es como, no quiero hacer nada, quiero botarme en un sofá, leer un libro, no puedo ni siquiera ver las letras, estoy totalmente agotado. Entonces se me acaba la energía y eso también me causa estrés porque digo, ok, trabajé todo el día, ¿para qué? No entiendo un poquito. Pero bueno, estas son unas de esos casos. Es muy importante que esto se lo lleven porque casi que uno podría hacer un checklist con estos temas cuando está hablando con los trabajadores. Y los trabajadores no se refieren solo a las personas que están en cargos medios o bajos. Personas, nuestros jefes también se estresan, la junta también se estresa. Es muy importante que conozcamos estas pautas comportamentales y cómo podemos identificarlas para ver si alguien necesita ese apoyo adicional. Entonces, sigamos, por favor. Bueno, este tercero también es de construir. ¿Qué consecuencias o impacto tiene el no invertir o generar estrategias para nuestra salud mental en el trabajo o en el estudio para los que estamos estudiando? Esto quiero que lo construyamos todo porque nuevamente yo creo que todos tenemos muy buenas ideas de cómo hacerlo y lo que a veces nos falta es o cómo lo vendemos o cómo lo transmitimos o qué herramientas necesitamos para lograrlo. Pero escribamos un par de ideas. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos que son esas consecuencias? ¿Qué pasa si una empresa dice, sabe qué? No, yo ya doy un buen salario, yo ya les doy herramientas, hasta ahí llega lo que sea. Entonces, comiencen a escribir, ahí ya comienzo a ver buenas cosas. Baja productividad, me encanta totalmente. Desmotivación, sí, deserción del trabajo, totalmente. Pérdida de interés en actividades. Ansiedad, la ansiedad, miren, la ansiedad es de esos, uno le dice los silent killers, que traduce los asesinos silenciosos, porque las personas con ansiedad
lo que generalmente hacen es que tienen un exceso de futuro, entonces siempre están pensando en eso que está pasando adelante, y si no tengo algo que me acuerda centrarme, termino no teniendo el control sobre mis pensamientos y mis acciones, y se vuelve muy difícil de querer salir, de querer estar mejor, de querer hacer otra cosa. Las personas se saturan, no se sienten a gusto, totalmente de acuerdo. Ausentismos, muchísimos ausentismos, relaciones laborales y familiares tóxicas, claro, porque es que nosotros estamos en el trabajo, decimos que 8 horas, pero creo que estamos por lo menos 10 horas. Eso se traduce de un lado y del otro. Desconexión con el propósito, sí, se desdibuja, más a veces decimos, pero ¿cuál es ese propósito? Ya no me acuerdo. Incremento en incapacidades total, y por eso tenemos tantas personas de seguridad en el trabajo acá. No se fidelizan las personas y se van con una mala experiencia. Sí, total. ¿Qué más? ¿Qué más está? Uy, veo que estamos escribiendo un montón, me encanta. No se fidelizan, claro, no hay engagement, no posiciona, la rotación que ya mencionamos, insatisfacción, generar odios y posibles atentados contra los supongo que son los cooperadores, compañeros ya. Insatisfacción, actores oponentes de la organización o las manzanas podridas que le dicen algunas personas, somatización del estrés, y no solo somatización, o sea, es la respuesta física. Lo somatizamos, generamos un problema médico porque ponemos nuestro cuerpo en alerta, y eso hace que cambie nuestra biología y terminemos con un problema físico derivado de un problema que inició con una situación laboral. No se realiza el trabajo y las labores de buena manera. Todo esto es absolutamente cierto. Y nuevamente, estamos aquí con el enfoque de la empresa, pero esto también aplica para todos nosotros y todas las personas. ¿Qué consecuencias o impacto tenemos en nosotros no invertir en nosotros? E insisto en esta figura porque parte de lo que uno aprende y lo que queremos enseñar es que son procesos autónomos. Uno tiene que tener una concienciación de uno mismo, el conocimiento de cuáles son mis puntos débiles, cuáles son esos factores mínimos que ahorita los vamos a ver. Sin ese conocimiento, si yo no aplico, es muy difícil que yo aprenda a replicar. No sé si a ustedes les ha pasado, yo tuve varios compañeros médicos que decidieron hacer cirugía plástica, algunos reconstructivo, algunos estética, y las compañeras que estudiaron eso, ustedes las ven, son personas que físicamente son muy atractivas, que se ven que han hecho mucho ejercicio, que como que transmiten lo mismo que están queriendo vender a las otras personas. Pero vemos algunos cirujanos plásticos hombres, y son cirujanos que de pronto no tienen ese mismo cuidado, que no reflejan lo mismo, y muchas personas dicen, pero ¿cómo es que estamos vendiendo una cosa y estamos haciendo otra cosa? Esa es una manera gráfica de verlo, pero a lo que voy es que si nosotros mismos no somos los principales que guiamos eso, que somos conscientes de hacerlo, va a ser muy difícil que lo podamos transmitir de una manera genuina y empática con nuestros líderes, nuestro trabajador, etcétera. Entonces es muy importante que lo pensemos nosotros. Básicamente, ¿qué consecuencia de impacto no tiene? Rotación, ausentismo, todo lo relacionado a que las personas dejen de ir activamente a la empresa y nosotros sigamos teniendo un costo relacionado a las personas por distintas cosas. Desmotivación, no encontramos cómo manejar nuestros problemas, no encontramos cómo cambiarlo, cómo mejorarlo, no tenemos las herramientas porque no se nos han enseñado de pronto de cómo manejar estas situaciones adversas. No tenemos la motivación para hacerlo, no entendemos, sí, la empresa va bien, pero yo qué, ¿y qué pasa con la empresa? Esto, y esta es una de las cosas que creo que muchos de ustedes pueden conocer, pero me encanta siempre decir, uno de los éxitos que he encontrado afortunadamente a lo largo de mi carrera, y que se lo agradezco muchísimo a la medicina, y luego cuando entré en la parte más técnica de la psicología, es siempre midan y muestren números para todo lo que hagan. Hay una manera de tú poder cuantificar incluso los aspectos cualitativos de casi que cualquier iniciativa.
cosas tan sencillas como, ok, vamos a hacer una encuesta, 3 preguntas, ¿estás bien? ¿Estás mal? No, listo, hago una actividad, genero una estrategia, hago una táctica, lo vuelvo a medir a las 3 semanas, ¿tuve cambio? No, listo, si está funcionando, no, no está funcionando, cambiemos de táctica. Yo le puedo mostrar a la empresa que estoy midiendo los esfuerzos para saber si lo que estamos haciendo lo es o no. Puedo medir los ausentismos, puedo medir la rotación, puedo decir el costo. Tú puedes calcular el costo de cuánto te demoras en encontrar una persona. Luego, ¿cuánto te demoras en entrenarla hasta que llegue al punto en el que ya puede generar su trabajo de manera independiente? Y si se va, ¿cuánto me costaría reemplazarlo? Si tú usas costos y números, ya no es una discusión blanda de, ay, es que yo creo que la gente debería ser feliz y es que creo que las personas deben estar bien. No, es, mira, esto a tu negocio también le cuesta, ¿sí? Yo lo creo, yo soy una humanista, las personas son primeros, pero también te quiero mostrar a ti el negocio. Tú estás perdiendo dinero, tú estás perdiendo plata, tú estás perdiendo talento, estás perdiendo oportunidades de mercado porque hay un área tuya que está sangrando dinero porque estamos perdiéndolo por no hacer una inversión. Entonces, hagan el cálculo de la inversión. ¿Cuánto me cuesta por persona tener terapia asistida? Listo, no sé, 50,000 pesos por persona por mes. Lo multiplican, luego, ¿cuánto me cuesta la rotación de tal? Esto. ¿Cuánto me cuesta? Y cuando uno tiene datos, medición, números, lo que uno comienza a evangelizar comienza a tener sentido dentro de las estrategias de negocio, porque ya no es, es que recursos humanos está allá y se va a encargar de que todo esté bien, sino, no, estamos todos acá, oiga, usted recursos humanos como socio estratégico, dígame, ¿qué más puedo hacer para que además las personas quieran estar acá, que promuevan, que traigan a personas tan buenas como ella y que quieran trabajar con nosotros? Ya nosotros no seríamos los que estamos en la esquina tratando de solucionar y apagar todos los fuegos, sino nos sientan en la mesa. Cuando tenemos en cuenta toda esta información. Entonces, todo esto que ustedes dijeron es absolutamente las consecuencias. Ahora pónganlo en números y en datos puntuales de cada una de sus empresas. Listo, sigamos. ¿Cuáles son las características de una estrategia efectiva de salud mental y bienestar en el lugar del trabajo? Esta es una pregunta súper amplia, también las vamos a construir. Entonces escribamos por acá y mientras escribimos les voy a mostrar yo antes la información que puse mientras ponemos acá. Entonces ya saben, ¿cuáles son las características? En una encuesta reciente, 7,000 profesionales encontró que 73% de los trabajadores están agotados, en comparación a un 61% antes de la pandemia. Y el 27% informa que no hay una separación entre vida y trabajo. Cuando se trabaja desde casa puede ser un desafío mantener la vida laboral separada de la personal y más aún cuando todos los miembros de su hogar están en una casa todo el tiempo. Hay dos cosas importantes de estos datos. Uno, el 73% es un gran aumento, pero si notan el número anterior, 61, sigue siendo alto. ¿Por qué? El problema de la salud mental no es solo la pandemia. El problema de la salud mental es que es la salud y que es una constante y que es algo que sucede todos los días, solo que esta crisis, este momento de cambio nos obligó a ponerle una lupa a esta situación. Es decir, esto es una constante. Esto no va a ser mientras la pandemia, porque además ya la pandemia, por todo un proceso epidemiológico que hay cultural, ya la vida no vuelve a un punto anterior, sino uno comienza a adaptarse a estos. Esto es muy importante porque esa también es parte de la estrategia de uno ir y decirle a su empresa, mira, es que esto no es mientras tanto, es que esto no es porque el 2020, es que esto no es por el coronavirus, esto es una constante, se agudizó claramente en un porcentaje importante, pero no va a ceñirse cuando se acabe, que no se va a acabar, el coronavirus va a ser un virus con el que tenemos que convivir y generalmente todo un proceso biológico que sucede al este. Entonces, volvamos un segundito al anterior, porque aquí después les voy a dar unas ideas de cómo hacerlo, pero completemos este. ¿Cuáles son esas características de una estrategia efectiva de salud mental y de bienestar en el lugar del trabajo? Escribamos por aquí. ¿Qué creen que tienen eso? O sea, ¿ustedes están haciendo el plan en este momento o de pronto ya lo hicieron? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué vamos escribiendo? ¿Qué vamos escribiendo? ¿Alguien lo ve? Cobertura para todos los colaboradores. Eso me parece que es una excelente base. Un buen ambiente laboral, reconocimientos, una característica efectiva.
yo creo que esta puede ser un resultado de una característica, de un buen plan, que tengamos un buen ambiente laboral y reconocimientos y que podamos hablar ampliamente de todas las aristas diferentes de la salud. Que está dirigido a todo el personal de la organización, sí. Proponer objetivos claros de acuerdo a la identificación de necesidades, de acuerdo. Recuerden, medir, claros, sencillos. Que un niño, siempre pregúntense si un niño de más o menos 6, 7 años lo puede entender y lo puede explicar. Si lo puede hacer, es que es suficientemente claro para todo el mundo. Conocer a nuestra gente, claro, esta va a ser, y Laura sabe porque yo se le dije antes de la charla, esta parte de conocer a nuestra gente es lo más importante y la base de todo. Caracterización del personal y adaptación de estrategias va ligado exactamente. Entender el contexto, no se puede hacer algo personalizado. Bueno, esto es parte de lo que los voy a invitar a hacer. Tenemos que llegar a un nivel de customización importante, que todos crean en sus propósitos. Ese también creo que es un resultado de una buena estrategia, no una característica, pero un resultado de si logramos una buena estrategia. Que todos crean en sus propósitos. No sé si te refieres a propósito personal o laboral, pero creería que ambos entran como esto, y no solo de una estrategia efectiva de salud mental, sino una estrategia de cultura organizacional saludable, diría yo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Realizar seguimientos, claro, lo que acabamos de decir, medir antes, después, saber cómo seguimos, es una constante. Por favor, siempre llévense en una casa, es una constante. Esto no es un tema agudo, sucede por un tema agudo, le paramos más bolas por un tema agudo, pero es una constante. ¿Quién más nos da ideas? Que desde los altos mandos se transmite la importancia de la salud mental, claro. Y esto creo que es más, nuevamente, un resultado. Y también me gusta pensar en, yo creo que una de las relaciones más importantes que uno tiene laborales es con los superiores, pero también cuando uno los logra ver como compañeros y trata de estigmatizar un poco las pirámides y las jerarquías, claro, respetando el rango claramente, el nivel de profundidad, pero entendiéndonos que esto es de todos. O sea, tú puedes ser el gerente general, pero tú eres una persona exactamente igual que el resto y vos sos el primer promotor que debe estar dentro de todas las iniciativas, porque al final mejoras la productividad de tu empresa, el resultado de tu empresa. Ambos, porque si no se creen lo que se hace, no tienes compromiso. Sí, de acuerdo, ahí me está respondiendo lo anterior. Incrementar actividades de bienestar que motiven. Eso podría ser una táctica, pero miremos características. ¿Qué debe tener el panel antes de hacer? Confianza laboral entre jefe y empleado. Creo que eso también es un resultado positivo de un plan organizacional saludable. Y recuerden, saludables siempre, acuérdense de las 3 bolas: salud social, salud corporal, salud mental. Y todo eso es salud. Los jefes les cuesta verse vulnerables y buscan apoyo. Esto es totalmente cierto, y para los que me han visto en una o más charlas, o para los que simplemente me vieron hoy, vieron que yo comencé con una parte totalmente transparente, vulnerable, que la gente no habla. Y no lo hago solo para propósito de esta charla, sino porque una manera sencilla de generar rapport es tú ser transparente y decir, sí, yo también tengo que levantar la mano. Y ver vulnerable no es no mostrar fuerza, al contrario, estoy empoderando porque estoy tomando yo mismo la guía de cómo quiero mejorar mi salud, y parte de eso es hablar de las cosas difíciles, ser transparente por qué llegué, hicimos estas conexiones y por qué abogamos por estos temas. Esa autenticidad suele ser el mejor ejemplo que los empleados ven, porque sienten que es sincero, que no es alguien arriba perfecto y nosotros abajo vueltos nada, y no entendemos por qué esa persona sí le cuesta nada estar bien y a nosotros nos está costando todo el mundo. Entonces eso es sumamente importante, transmitir la vulnerabilidad como una herramienta de fortaleza organizacional, que sea implementada después de lograr acuerdos de acuerdo. Si no es implementada, pues no estamos haciendo nada, ¿cierto? Simplemente escribimos buenas ideas y no pudimos llevar nada a cabo. Creo que otras cosas que es súper importante que nos llevemos acá de las características importantes de una estrategia es que tengamos una estrategia general. ¿Qué es eso que queremos lograr? Y
unas estrategias o un objetivo general y unos objetivos específicos. Entonces, general puede ser como queremos tener un ambiente competitivo, organizacional, pero con un balance de vida-trabajo. Ese puede ser de pronto mi objetivo. ¿Cuál es la estrategia? Entonces la estrategia va a ser a través de incentivos y a través de esta cosa voy a lograr, uno, que la gente compita sanamente, dos, que haya reconocimiento, tres, que haya esto, pero a la vez lo va a hacer saludable porque esto solo puede ocurrir dentro de los horarios laborales de los tiempos designados serán estos. Tenemos que tener una idea, un marco teórico y eso es para las personas que estudiaron base de ciencias, los marcos teóricos de las investigaciones son increíbles para uno hacer una estrategia porque te ayuda a ordenar, a presentar los hechos que necesitas, a recopilar la información de soporte para que digas, oye, yo voy a hacer una estrategia de competitividad y digan por qué y tú no digas, ah, pues porque me parece que es buenísimo, sino, no, mira, es que de acuerdo a tal, y la encuesta de clima, y de acuerdo a lo que está en el mercado laboral, nuestras empresas competencias hacen esto y el reporte que nosotros tenemos es este, entonces por lo cual estoy generando esto. Si tú conectas todas las cosas con información, con datos, con lo mejor que puedas hacer, va a ser muchísimo más fácil que te compren la idea y te apoyen en la estrategia que vas a generar. La metodología batería es una buena metodología. Yo solía ser muy apegada a las metodologías, pero cuando uno está tratando de estar en un ambiente flexible, que todo el mundo sienta que sea fácil integrarse, me gusta adaptar distintas cosas de las que he visto. Entonces, por ejemplo, yo uso metodologías ágiles dentro de recursos humanos. Y las metodologías ágiles, a diferencia de las cascadas, permite que tú puedas hacer distintos objetivos a la vez y no tengas que esperar a una reacción en cadena. Por ejemplo, una reacción en cadena o en cascada que es, voy a hacer esto, que necesito que me aprueben el presupuesto. Hasta que no me aprueben el presupuesto, no puedo entonces comprar esto. Para eso toca que el jefe lo firme, luego que lo vaya a comprar, luego que hay todo un proceso y yo no puedo hacer nada hasta que pase ese proceso. Eso es un proceso en cascada. Un proceso ágil es cuando genero distintas columnas o pilares que puedo ir moviendo para que a la vez funcione. Como, ay, necesito que me aprueben eso con presupuesto, pero a la vez yo puedo hacer esto interno con esta gente, hago una convocatoria que funcione, a la vez estoy buscando un apoyo externo y comienzo a ser mucho más ágil creando esos. Hay distintos marcos. El marco SMART también. A mí me gusta mucho uno que se llama OKRs o OKRs, que es objetivo, objective, key, clave, result, resultado. Y entonces nos dice cuál es el objetivo, cuál es el resultado clave que necesito y fácil, sé medirlo o no. Eso es para la parte de resultados. La mayoría de gente usa KPIs. KPIs es una derivación de los OKRs, es como esa medida que tiene atada al objetivo. Más allá de las metodologías que nos ayudan a tener un marco claro, es, recuerden, organización, información, saber qué vamos a lograr y cómo voy a ver si eso se logra o no. ¿Cómo lo voy a medir? Puede ser una medida cualitativa, cuantitativa, puede ser una encuesta, puede ser una medición de estados de ánimos, puedo pedirle a aplicaciones que me monitoreen cómo las personas se están sintiendo para yo saber si hay picos o no de distintas cosas, pero tengámoslo claro cómo hacer. Aquí pusimos muchas caras. ¿Hay algo más que se les ocurra antes de pasar al siguiente? Si no, sigamos de una vez al que sigue. Entonces, una de las cosas que yo puse aquí es, nosotros lo hablábamos hace un rato, ¿qué ha pasado si tu empresa se fue, pudo hacer trabajo remoto y uno pues se puede sentir afortunado que menos mal pudo hacer trabajo remoto y no se quedó sin trabajo? Uno puede sentir mucha más presión que antes. Uno puede sentir mucha más presión de ser bueno, de entregar resultados, de tratar de probar que siempre estoy pendiente de absolutamente todo y estoy conectado, porque en algún momento hablábamos de la conciencia y les dije que se iba a ser un tema muy puntual que íbamos a manejar. Y la conciencia a nosotros nos lleva mucho a tener sentimientos de culpabilidad, sea cuando no sabemos o no creemos que estamos haciendo algo bien, o al contrario, si nos estamos sintiendo bien y todo parece estar bien, pero afuera hay caos, también tenemos esa culpabilidad donde no nos permite tampoco disfrutar de esos momentos tranquilos que tenemos. La culpabilidad va de uno o de otro lado y definitivamente tiene un peso en la parte mental de la salud. ¿Qué cosas nosotros debemos hacer y qué cosas podemos hacer? Y esto lo podríamos quedar horas haciendo todo un marco alrededor, pero
nuevamente volvamos al inicio. Los humanos somos seres sociales que nos regimos por el contexto, por interacciones, por nuestra parte biológica, la natura, pero también por nuestra nurtura, por cómo crecimos, por cómo fuimos criados, por dónde estamos. Por eso somos individuos, por eso cada uno es tan diferente. Hace un rato dijimos, es muy difícil customizar y hacer una cosa personalizada para con los empleados, pero una vez les digo que esa es una de las cosas del futuro que nosotros tenemos que hacer. Sí, así como con la medicina, tenemos pautas generales, enfermedades generales, diagnósticos generales. La particularidad de cada uno de los pacientes, de su contexto, sus alergias, sus procesos médicos anteriores, me va a decir que pueda que aplique o no el mismo medicamento, el mismo tratamiento a una persona o no. Lo mismo pasa en recursos humanos y en una empresa y de hecho en un producto. Entre más customizable tú logres hacer, más personalizado logres hacer tu plan de salud, de bienestar, de desarrollo, más éxito y estabilidad y longevidad del proyecto lo vas a hacer. Si ustedes piensan en, no sé, aplicaciones como estas de domicilio, sin mencionar a nadie, la naranja, ustedes ven que pueden personalizar muchas cosas, tienen muchas cosas diferentes, te anuncio a ti de acuerdo a los algoritmos que están detrás, qué te puede gustar, qué has usado, qué has mencionado, qué has hecho clic. Y eso te ayuda a sentir que es mucho más cercana y que puedes tener todo en un solo lugar. Si tú estás en un ambiente genérico de un producto, no sé, el servicio de la luz, eh, no hay nada en verdad para ti. A veces mandan un montón de cupones, pero están enfocados de pronto solo a una persona, otras no. ¿Cómo lo hacemos? Es difícil esa parte, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar aquí un par de tips, pero vayámonos con una mentalidad de medir, tratemos de customizar, tratemos de entender el contexto. Aquí lo habíamos dicho hace unas slides. Es muy importante conocer a la gente. Cuando hagamos entrevistas de ingreso, seamos nosotros o parte de nuestro equipo, pidámosle la mayor cantidad de información comportamental. Esto no quiere decir formación personal, no lo mezclemos, sino entender cómo es esta persona, cuáles son sus rasgos de personalidad, cómo lo vemos en términos de comunicación. Si comenzamos a mapear a las personas desde el inicio, tenemos una historia y decimos, ay, tenemos un grupo de personas que son de estas sobretrabajadoras, tenemos que tener cuidado que no se quemen. Tenemos personas que tienen solo picos, entonces tenemos que aumentar el pico. Y pueda que no uno a uno personalizar, pero tratar de hacer por lo menos grupos que nos ayuden a llegar un poco más profundo. Rutina. Nosotros, como se desdibuja todo en el trabajo desde casa y como se desdibuja todo cuando mezclamos distintos ambientes de trabajo, necesitamos una rutina. Una rutina no es ser un robot y es me levanto a las 7 y todos los días como a las 8 y me visto a las 9. Es tener momentos de ceremonia durante el día. Entonces, ¿saben qué? Los lunes y los miércoles voy a dormir más tarde porque son los días más pesados de tal. Pero entonces yo quiero moverme y hacer ejercicio, vamos a hacer estas otras dos cosas. A mí me cuesta un montón conciliar, entonces voy a pedir estas cosas. Voy a separar mis espacios. Hay personas que tenemos espacio, uno separado de la oficina, afortunadamente, otro separado del comedor, pero para los que no lo tenemos, podemos hacer divisiones físicas. Ok, cuando yo pongo este individual, es cuando estoy trabajando, cuando lo recojo y lo muevo, es que yo ya estoy en modo comer, estar con mi familia. Necesitamos tener un marco. Esto no quiere decir repetir todos los días lo mismo, esto no quiere decir ser aburridos, sino esto quiere decir que vamos a poder enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Si desdibujamos las líneas y estoy trabajando, pero estoy cocinando al tiempo, pero porque a veces toca, nunca va a parar ese estrés. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo, tener una rutina, tener esos límites. Nosotros somos los que ponemos los límites, hasta dónde respondemos, hasta dónde hacemos. Ser también conscientes, si me desperté tarde o si me tocó cocinar el desayuno temprano, pues ser conscientes con la empresa y me quedo un poco más tarde, pero también si al revés me trasnoché, que ojalá la empresa sea flexible, que yo al otro día pueda tomarme un día un poco más despacio. Hay algo que a mí me encanta hacer y es ceñirse a la regla de 1, 3, 5. Es una regla que yo uso para planificar cuáles son las tareas que voy a tener durante el día. Entonces hago una tarea que va a ser difícil, agotadora, pero que me va a dar mucha satisfacción, pero que es totalmente pesada. 3 tareas moderadas que puedo ir manejando con el paso del día y 5 tareas más pequeñas. Esto que me permite que una vez yo salga a este grande, voy a sentir alivio, ya tuve ese pico donde tengo más energía para arreglar el problema que es mucho más difícil y luego las 3 me ayudan a ir como bajando ese nivel de energía, ok, los proceso y las 5 termino
de cómo hacer y ir haciendo esos momentos. Esas mismas 5 me las puedo repartir durante el día para yo mismo ponerme pausas, hacer cosas que no requieran tanto de un desgaste mental. Y es algo muy fácil de aplicar y que todos podemos hacer de una manera sencilla si tenemos esa conciencia de cómo medir. Hablamos de prioridades, de hacer urgencias y hay todo un cuadro que podemos usar para eso. Comunicación abierta, esta es de las cosas que más las empresas deben invertir. Comunicación, claridad, esto no quiere decir que nos tenga que contar el detalle de todo, pero darnos la información que nos pueden dar, números, como a la empresa, qué podemos hacer, qué estamos haciendo para mejorar, si nos fue bien decirlo, si no, no, qué podemos hacer, cómo llegar a las familias, que nuestros jefes cuando tenemos reunión no solo nos digan, hola, ¿qué más? Mira, este es el problema, sino, hola, ¿cómo te estás sintiendo hoy? Mira, el paro te ha afectado, ¿cómo está tu familia? ¿Le ha dado COVID? ¿Ya se pudo vacunar? Qué bueno que ya se pudo vacunar. Sacar el momento de comunicarnos como personas, como humanos, para que, como que veníamos así súper cargados para la reunión, respiramos y ya tenemos un estado no acelerado para continuar nuestro día, ¿cierto? Tener espacios para hablar temas no laborales es muy importante. Somos seres sociales, tenemos que tener espacios, reuniones que no sean. Poner la cámara, mucha gente la odia poner. A mí a veces se me olvida que está puesta y ha sido toda una transición hacerlo, pero eso también nos genera que haya más empatía. Hay 26% más de probabilidad que tu jefe tenga empatía con una situación personal tuya si te ha visto más del 60% de esa semana a través de una llamada, porque está más conectado a ti, porque ve tu problema, ve tu cara, te entiende a ti. Si no ve nada, ve un nombre, ¿con qué se va a conectar? Es mucho más difícil generar ese reporte. Entonces es muy importante. Cámaras, cámaras, por favor, úsenlas. Pasar también tiempo con amigos, familiares, sacar horarios, hacer plan, decir, bueno, los martes y los jueves vemos películas porque el lunes, miércoles y viernes voy a levantarme más tarde, pero entonces este otro tiempo lo voy a hacer, o voy a sacar tiempo para mí, si mi familia no vive cerca, los voy a llamar, mis amigos están lejos, saco un tiempo para jugar algo por internet. Si nosotros no comenzamos a programar esas cosas que antes sucedían esporádicamente y naturalmente en un entorno socialmente abierto, no les va a sacar nunca el tiempo. Conversaciones sobre el café, eso es algo muy común. Antes uno iba, ven, nos tomamos un café, chismoseamos, hacemos esto, pero ya no se existe. Entonces generemos esos espacios y no que gestión humana ahora hora del café todos los días a las 3, sino empoderemos a los líderes. Oiga, saque usted un café con esta área, háganlo una vez a la semana. Oiga, usted hable con esta otra persona. Nosotros tratemos de generar eso. Conversaciones, políticas sobre aprender y apagar nuestro tiempo en el computador. Eso también es importante. Hacemos todo en el computador, necesitamos pausas, no solo para la salud, para estirar nuestras manos, nuestras articulaciones, para movernos, sino para desconectarnos del trabajo y conectarnos con nuestra realidad, nuestra familia. Así sea un rato mientras después vemos una película. Tener esas políticas, que tengamos a nuestros jefes diciéndonos, a mí me sirve que mi jefe me diga, oye, ya son las 6, que no te desconectas, ya no te hablo por acá, hagamos esta otra cosa. Necesitamos empoderar a las personas y tener mental days. Yo soy afortunada de que puedo tener ver en libertad el tipo de beneficios que podemos tener en mi empresa. En mi empresa estoy ofreciendo vacaciones ilimitadas y esto tiene todo un tema detrás que después podemos hablar de beneficios, salud y mental. Pero al tú tener esa posibilidad, naturalmente te sientes mucho más tranquilo en cualquier momento. Si tú estás bien, si todo se alinea, puedes tener un día libre, 2 días después de una semana. Si es una semana pasada, los puedes pedir 5. Tener esa flexibilidad que confiamos en ti, en tu trabajo y puedes tomarte los días, incluso a veces hace que las personas tomen menos días porque simplemente se lo quieren tomar más esporádicamente. No es como, uy, tengo que hacerlo ya en este momento porque si no después no lo tomo, sino es algo que se vuelve tan natural que nos comenzamos a autorregular. Entonces, con eso los dejo. De esa primera parte ya nos quedan 10 minutos, nos extendimos un poco más, pero todo esto puede ir en la parte de preguntas y es que hemos aprendido con la pandemia y la relación de la importancia de salud mental en las empresas. Creo que lo acabamos de hablar, todo lo que acabamos de hacer, y la idea es que construyamos sobre eso esas pautas de salud, pero vámonos a preguntas y vamos respondiendo al tiempo esta parte. Muchas gracias, Andrea. Creo que realmente ha sido un espacio muy constructivo. Tenemos habilitado un espacio de 10 minutos para ser muy puntuales con todos. La primera pregunta es por parte de Mauricio Acelas. Él dice, tiene 2 preguntas. La primera, de acuerdo a tu experiencia y conocimientos, ¿qué hace que una persona presente diferentes trastornos mentales como ser depresivos, compulsivos, bipolares, etcétera, que se han generado por el trabajo que realiza?
Y la segunda, ¿cuáles son las actividades que deberían hacer los trabajadores para tener una salud mental? Para tener una salud mental que ¿Qué genere genere? emociones, que llenen el alma y que cuando aparezcan circunstancias adversas no caigan en enfermedades propias de sus respuestas. Bueno, vamos a dividir la pregunta así como está. Entonces, la primera, ¿qué hace una persona presente distintos trastornos mentales como ser depresivos? Bueno, hay un tema nuevamente de semántica y lenguaje que tenemos que tener mucho cuidado como profesionales del lado humano. No es que uno sea depresivo, sea compulsivo, es toda una patología que existe detrás. No es que yo me lo genere, sino que tengo una predisposición genética. Recuérdense, natura y nurtura un entorno que permitió que eso sucediera. Entonces, para esa primera pregunta, ¿cómo hacemos o lo que te estoy tratando de entender, cómo se ve esa conexión o cómo podríamos verla si es generado por el trabajo? No, generalmente el trabajo las exacerba o las pronuncia, pero hay algo inherente que venía detrás. Generalmente, en la mayoría de los casos, es decir, yo tengo una predisposición genética, mental, donde el balance de mi serotonina, de la dopamina, de este tipo de conectores no es la adecuada, lo cual me hace más vulnerable a tener estos desbalances y que una situación haga que sea exacerbada o que simplemente se pronuncie rápidamente. Em, Estoy tratando, ¿qué hace una persona presente diferente a estas cifras? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? ¿Y qué es lo importante que nosotros podemos hacer ante esa situación? Lo que podemos hacer ante esa situación es identificar, por eso es muy importante. Nosotros hacemos en este momento los exámenes de ingreso como solo un requisito y no los paramos bolas. Deberíamos poder tener una evaluación no para violar la salud y la privacidad de nuestros empleados, sino para entender si existen preexistencias que lo hagan más vulnerables y generar un plan de primeros auxilios mentales para la empresa que nos permita decir, miren, tenemos que tener este marco, cómo manejamos estas situaciones y dar esas guías. Porque lo que generalmente es que una de esas situaciones, como les contaba al inicio, comienza a empeorar la otra. Y eso puede ser una enfermedad laboral, de hecho, porque a pesar de que tenemos esa parte biológica inherente, lo que la disparó fue una situación de presión no natural, depresión no natural dentro del ambiente laboral. Entonces, lo que ahí podemos hacer es a tratar de acompañar, de proveer las herramientas para que esta persona pueda manejar y trabajar en su salud mental, donde le darán de hecho unas recomendaciones de cómo manejar su entorno laboral y nosotros debemos tratar de lograr que esas recomendaciones se sigan en el trabajo. Al final habrán situaciones que si una persona es, no sé, demasiado ansiosa y está en una posición de mucha presión, va a ser muy difícil que sea una persona apta para ese tipo de trabajo y que el trabajo no sea apto para ese tipo de persona porque va a ser detrimental a su salud. Entonces también por eso yo les hablaba del fit inicial. Tenemos que saber qué tipo de personas y qué tipo de habilidades también comportamentales necesitan las personas como la resiliencia para ciertos tipos de trabajos. Y si esa persona hace fit con esa empresa y si esa empresa hace fit con la persona. Y la segunda parte, las actividades que deberían hacer los trabajadores para tener una salud mental que genere emociones que llenan el alma. Lo primero es que tú debes saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva, por qué estás haciendo lo que haces. Simplemente fue por descarte que estudiaste, estás en esta empresa porque la buscaste o porque llegaste al trabajo. Si tú entiendes tu propósito, va a ser fácil que tú conectes todas las cosas. Si no, siempre te vas a sentir desconectado y que hay una parte que hace falta. Pero la parte de la empresa es promover lo que yo le vendí al vendedor, al empleado. Si yo le dije, mira, aquí vas a crecer laboralmente, aquí te vamos a ayudar a entrenar, te vamos a hacer viajar, esto te gusta, tengo que asegurarme que yo esté cumpliendo mi promesa, porque todo eso es lo que nos llena en el alma, como diciendo, y que cuando sucede una situación adversa, no caemos de una al pico, pero decimos, uy, es difícil, pero no, yo sé que viene esto después, entonces estoy mirando, tengo metas adelante que me van a ayudar a seguir adelante. Si yo no tengo una meta adelante, un propósito, si no veo esa luz
es muy difícil que yo salga de esa caída porque no tengo una razón para hacerlo. Algo me tumbó y ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué me tumben de nuevo? Ah, no, es porque voy a correr, voy a llegar, voy a hacer. Entonces es muy importante que uno pueda conectar el propósito de las personas con la empresa y ayudarlos a que esa carrera durante la empresa apoye esas dos cosas. Y esa es la base de tener una salud tanto corporal como mental. ¿Cómo romper aquellas estructuras rígidas y autoritarias para lograr una transformación? Esta de las cosas más difíciles que hay. Nuevamente yo les contaba, a mí me contratan para procesos de transformación organizacional y generalmente cuando me contratan me dicen, es que vamos a cambiar el negocio y los empleados se tienen que adaptar. Y es como, no, no son los empleados los que se tienen que adaptar, son ustedes también, porque ustedes son los que guían. Me dicen que yo los transforme a ellos, que los acomodo, pero ustedes están cambiando. Entonces, lo primero que uno debe hacer, pues, ojalá tener un profesional de change management o de gestión del cambio para que comience a romper las estructuras rígidas, no desmeritándolas, sino volviéndolas más flexibles. No las estamos rompiendo, las estamos doblando, las estamos usando para construir sobre ese cambio. ¿Y por qué estamos haciendo el cambio? Es muy importante entender el cambio. Estoy cambiando porque el negocio lo necesita, porque el mercado lo exige, porque estoy haciendo un nuevo producto, porque mi competencia me está llevando absolutamente todo. Unirlo a los OKRs. Mi objetivo, cuáles son esos resultados y cuáles son esas herramientas. No es un proceso fácil. Ningún cambio organizacional dura menos de un año y un año es ser optimistas, porque es un proceso del duelo. Y es un proceso complicado de procesarlo, de hacerlo, de tener la motivación. Entonces, la primera manera es decir, no necesitamos romper, necesitamos doblarlas, necesitamos cambiarlas, necesitamos evolucionarlas. ¿Por qué? Porque la rigidez no me permite que podamos hacer esto y esto. Que si yo quiero que alguien crezca y tenga un día de aprendizaje con el jefe, tu estructura no me permite hacerlo porque es muy cerrada. Entonces, doblémosla un poco, mejoremos, bla. Hagamos esta otra cosa. Esa es una parte importante para la transformación y lo más importante es conectarla por qué lo estoy haciendo. Si la empresa entiende que hay número detrás, evolución, lo que sea, es algo que va a querer apoyar. De conformidad con una experiencia, como una organización muy reglada puede lograr humanizar sus procesos. Si soy muy sincera, muchas veces tiene que pasar algo muy fuerte, un cambio drástico. El dueño cambia, la gerencia cambia, pierden a una persona del equipo, sucede un evento dramático, porque son momentos de crisis los que abren la oportunidad que naturalmente no se abriría tan rápido de un cambio. Entonces, ¿cómo se pueden humanizar? Hablemos, tengamos espacios abiertos donde hablemos de no solo el negocio, sino de nosotros. La vulnerabilidad como una herramienta de fortaleza organizacional. Eso es totalmente cierto. Abrámoslo, porque cuando vemos humanos detrás de las personas, aquí estamos todos hablando, creo que ninguno tenemos cámara, excepto de pronto yo o 2 o 3 personas más. Si nosotros estamos viendo a alguien que está de fondo y escuchándolo de fondo y no está 100% metido en lo que estamos hablando, va a ser muy difícil que al final se sienta conectado con que hizo algo productivo el día de hoy. Si alguien participó, se activó, lo terminó todo, lo hizo, va a ser más fácil humanizarlo. Entonces comencemos por abrir la comunicación, hablar de los temas personales que queremos contar y que queremos y que nos sentimos cómodos haciéndolo. Y eso nos va a ayudar a que naturalmente evolucione, a que veamos a seres humanos y no solo a las personas que les pagamos la nómina. ¿Cómo buscar el equilibrio para los colaboradores que no esperen que la empresa les solucione sus problemas y no usen de los acompañamientos? Uf, eso es súper complicado. Pero ¿cómo hacerlo? Barreras, rutinas, límites. Establecemos nuestros límites. ¿Se acuerdan cuando decíamos, no, es terapeuta, es bla, recursos humanos, es líderes, innovadores, todo? Si nosotros no ponemos los límites, se pueden aprovechar y también nosotros podemos ser no exitosos porque hacemos un montón de cosas. Entonces pongamos límites y reglas. También digamos hasta dónde vamos. Seamos claros, mira, nosotros te apoyamos hasta esto, entendemos esto, pero también esperamos de regreso, tus metas están estas, estás pasando por un periodo de crisis, estamos siendo flexibles con eso, pero de vuelta necesitamos otra cosa. Entonces, límites y claros en lo que podemos y lo que no podemos hacer, porque al final somos una organización. El perfil profesional ideal para un responsable de gestión de personas, gerentes, sí. Hay muchos debates acerca si de ser un psicólogo, un abogado, administrador, ingeniero. ¿Qué tipo de profesionales pueden abordar asociados? Bueno, en mi opinión profesional y personal,
La verdad creo que la persona que debe liderar el proceso debe ser un psicólogo, una persona que entienda comportamientos y a las personas, una persona que esté pendiente constantemente de lo que entiende y que pueda leer esos innuendos que están debajo. Pero el equipo de un área puede tener distintos perfiles. Podemos tener el apoyo legal para saber hasta dónde vamos nosotros, tener el apoyo de organización de un ingeniero industrial, alguien experto en comunicaciones para ayudarnos a hacerlo. Creo que el liderazgo debe estar de alguien que lo ha estudiado, que estudia a las personas, pero el equipo debería estar conformado de diverso para que se apoye, para que todo esté unido. No sé si, Lau, tenemos tiempo para las últimas. Estoy tratando de responder lo más rápido posible, pero creo que ya son las 2:01 y las personas se tienen que ir. La situación Em, actual es para aprender cambios, claro, todo es un cambio. Y de verdad espero que este espacio les haya servido, espero que podamos seguir teniendo este tipo de espacios. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes y participativas. Recuerden que todo esto comienza por nosotros. Miren sus estados, sus signos vitales emocionales, me estoy sintiendo cansado, estoy fatigado, no tengo energía, ¿será que esto es porque no he desayunado? ¿O será que es porque estoy estresado, porque mi salud mental se ve un poquito anulada por lo que está sucediendo, porque no me he tomado mi tiempo de respirar y decir, uff, qué difícil esto, cómo lo proceso, sino simplemente lo estoy dejando en el backlog o atrás? También cuídense de ustedes porque para ser cuidadores tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Completamente de acuerdo, Andrea. Muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero invitar a todas las personas que asistieron a la charla que por favor nos dejen su retroalimentación y su feedback acerca de esta charla y nos cuenten sobre qué más les gustaría que habláramos, cómo podemos seguir generando estos espacios tan importantes que nos ayudan a construirnos como profesionales de recursos humanos. Andrea, muchísimas gracias por el espacio. Siento que aprendimos muchísimas cosas hoy con respecto a la salud mental. Quedan muy claras cuáles son esas barreras entre, no las barreras, perdón, sino cuáles son esos límites de los equipos de recursos humanos, que en definitiva sí es un equipo de recursos humanos de talento humano o de people y de gente, y que en definitiva no. Entonces yo les agradezco muchísimo a todos por la participación. Muchas gracias, Andrea. Y les pedimos el favor de que hagan el ingreso de la evaluación. Andrea, gracias por Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y un feliz resto de semana. Muchas gracias. que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Chao.